que muere por los colores y levanta la mirada, orgulloso de su hinchada. Acá lo sentimos, lo vivimos, nos apasionamos, respiramos fútbol. Un taco, una gambeta, un túnel, una rabona, pero también una barrida o un despeje a la tribuna para alejar el peligro. Atacamos, defendemos, sudamos, una crítica, una noticia certera, una polémica, un análisis con todos los fundamentos. Acá festejamos los goles con el corazón, odiamos las derrotas, pero de ellas aprendemos. Pertenezco a este equipo, al equipo que amamos. Nos ponemos la camiseta con el 800 en la espalda y salimos a jugar. Pertenezco como vos a Unión Fútbol Club. Unión FC es presentado por Itaú, hecho para vos. Hyundai, encontrá la All New Santa Fe en Automotor Sociedad Anónima. Localiza, tu impulso nos mueve. Shorty Beef, carne 100% chaqueña. Laboratorios Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Rieder Internet, para navegar donde quieras. Lácteos Trébol, con la calidad de la cooperativa Chortizer. Auspician Iris, compromiso con la vida. Comercio Virgen del Rosario. Bienvenidos, esto es Unión FC. Baraja Berizzo, el técnico albirrojo, ajusta sus líneas y ya tiene en mente el 11 albirrojo que viaja esta tarde a Montevideo. Sol de cambio. La dirigencia solense vuelve por la misma senda de cambiar directores técnicos. Ahora llegó el turno de Iván Almeida, que modificó la cara del equipo. El as de basto. Olimpia prescinde de Raúl Vicente Amarilla, el hombre de choque franqueado de las últimas y exitosas campañas del campeón. Maravilloso Brasil. Brasilia, Goiânia, Cuiabá y Río de Janeiro fueron nominadas para la cambiante Copa América 2021. ¡Vamos para lá! Interactúa con los jugadores de Unión FC enviando tus mensajes o audios al WhatsApp 0986-800-086. Unión FC, somos tu equipo. A todos, 11:33, estamos arrancando, muchachos. ¿Cómo están? Buen día para todos. Bien, bien, buen día. Hola, hola, buen día. Jota, ¿qué dice? Ahí está ya con la compu Jota de Fede. ¿Viste cómo es la diferencia? El más viejo usa la notebook y el más joven usa lápiz y papel. Sí, y mi computadora no funciona. Y tu computadora no funciona. Cortito, Sí, sí, sí. Martes 13 de julio, Cerro Porteño Fluminense a las 18:15, jueves 17 de julio, Olimpia Internacional a las 20:30 en Para-1, confirmado hace minutos por Conmebol. Libertad no tenemos todavía Sudamericana, aún no. No. Falta. Levantaron el fixture de la Libertadores. Qué rara es la gente de Sol de América. Está Iván Almeida en línea. Iván, ¿cómo estás? Un abrazo, buenas tardes, ¿cómo te va? Hola Chifi, ¿cómo te va? Un saludo para vos, a todos los muchachos ahí en la mesa. ¿Por qué te vas? Porque me invitaron a que me vaya. Bueno, ya sé, pero yo decía recién, no sé si llegaste a escuchar si ya estabas en línea o no, Iván, pero es raro. La vez pasada hablábamos con Miguel Figueredo justamente y le preguntamos sobre esto, si la idea con Iván Almeida era justamente armar un proceso, porque Sudamérica ha sufrido un montón de cambios últimamente en cuanto a directores técnicos, pero yo no sé cómo no se dan cuenta que quizás ese sea uno de los problemas, ¿verdad? De no sostener una idea. Y llegaste vos, te querían a vos, le trajeron a tu papá, después pasó lo que pasó, te dieron la oportunidad de dirigir, y dijiste que pocos partidos, no sé cuántos, 4 partidos. O sea, ¿cómo se evalúa en 4 partidos a un técnico que además era un deseo de la directiva de tenerlo allí? Por eso te preguntaba por qué te vas, ¿verdad? Yo sé que te invitaron a salir, pero no sé, no me parece, no sé si entra en tu análisis, si querés hablar de esto, porque también para vos supongo que era una oportunidad ideal para mostrarte como técnico.
No, obviamente que sí. Uno tenía todas las intenciones de seguir porque me sentía muy cómodo en el club. Me sentí muy arropado por toda la gente del club, desde el utilero, el fisiólogo, kinesiólogo, la señora que limpia en utilería, el plantel. Desde el momento que me tocó estar a mí al mando, me sentí protegido, me sentí acompañado. Creo que se vio también eso dentro del campo de juego, la entrega, cómo pelearon los muchachos los 4 partidos que me tocó estar al mando. En los entrenamientos realmente pusieron muchas ganas, se entregaron al máximo y bueno, creo que hicimos muy buenos partidos ante rivales realmente muy duros y bueno, uno tenía esa ganas de seguir para seguir con ese, como lo dijiste vos, ese proceso por ese plantel que ya conocíamos, esa entrega que se vio del plantel hacia mi cuerpo técnico. Y lastimosamente no se dio el por qué, yo no lo sé realmente, pero bueno, yo voy a estar agradecido siempre al presidente Miguel Figueredo por la oportunidad que me dio de, como dije en el Twitter mío, ¿no? de poder mostrar lo bueno o lo malo que yo soy dirigiendo como cabeza del cuerpo técnico. Él se jugó conmigo, me dio esa posibilidad. Y bueno, las conclusiones que hayan sacado de ellos, la decisión que hayan tomado, ellos son los únicos que sabrán el porqué, ¿verdad? A mí no me dieron el porqué, sino que solo me avisaron. Pero olés algo, en el buen sentido de la palabra, digo, olés algo, porque también vos querrás autoevaluarte, ¿verdad? Bueno, si fallé en esto, si fallé en lo otro, si algo hice tan mal, si no convencí, no sé, para también vos mejorar como técnico, digo, supongo que estarás pensando el porqué de la decisión. No, la verdad es que me llama la atención. Yo sentía que iba a seguir, no fueron fáciles los partidos que me tocaron, Chipi. Mucha gente me decía, ¿por qué te quedás? Te toca este equipo, te toca el otro, te van a golear, andate, te vas a quemar, como se quemaron todos. Sin embargo, a nosotros nos fue muy bien. Sí tuvimos un resbalón en el partido contra Luque, que nos hicimos un gol en contra, a los 20 minutos nos echan a un jugador. Sin embargo, hasta los 85 minutos estábamos con un hombre menos ahí, teniendo la Luque cerca del arco, cerca del empate, y bueno, después nos hicieron el segundo a los 90. Y después nos tocó Olimpia, que Olimpia se estaba jugando la vida por seguir peleando dentro del campeonato, nos puso todo el equipo titular, cometimos 2 penales, Olimpia nos empata, lo pudimos perder, empatamos a los 100. No es fácil que un equipo que viene tan golpeado psicológicamente esté preparado para pelear hasta el minuto 100 y que quieran y que busquen. Y me llenó orgullo que a los 99 minutos, cuando Olimpia nos hace el gol de penal, ver que todos estábamos peleando dentro del área de Olimpia porque queríamos empatar el partido, porque nunca se dieron convencidos y eso sale de lo futbolístico, sale de lo táctico, sino que demuestra mucha entrega y mucha unión entre ellos, entre el cuerpo técnico, y fue importante ese partido de Olimpia. Y bueno, después que te va a hablar, nos tocó jugar contra el mejor equipo del torneo, contra el mejor cuerpo técnico del fútbol paraguayo. Hicimos un gran partido, estábamos perdiendo 1-0 ante un equipo que venía psicológicamente muy diferente a nosotros en todo sentido, con grandes resultados, jugando copas internacionales, los jugadores con una mentalidad totalmente distinta a lo que nosotros veníamos viviendo. El cuerpo técnico viene siendo campeón cada 6 meses, no necesita demostrar nada. Nosotros en 4 partidos teníamos que mostrar todo, teníamos una presión extra. No jugábamos el descenso, fuimos a jugar a la cancha de Libertad, perdíamos 1-0 con Libertad, lo supimos dar vuelta, no generamos espacio, no nos generó Libertad. Y después, bueno, nos tocó un Guaireña que es peligroso para todos, el equipo de Toalla, siempre bien parado, y bueno, sale figura Espino, la que tapó todo realmente en Villaliza. Y ahí terminó lo nuestro, ¿verdad? Eso es lo que se pudo ver, lo que se ve en las transmisiones de los partidos. Y después en la semana era muy amena, trabajábamos muy bien, con muchas ganas, una entrega general de todos. Y nos sentíamos cómodos, la verdad que nos sentíamos cómodos para seguir, conocíamos el club, teníamos ya prácticamente una pretemporada planificada, donde tuvimos un contacto con Pablo Blanco, que hoy día es el preparador físico 1 de Javier Mascherano, con quien generamos toda la pretemporada que queríamos hacer con Sol,
en conjunto con Edu Pérez, que es mi preparador físico. Había hablado yo con Miguel para tratar de profesionalizar un poco más Sudamérica, de que los jugadores marquen una entrada al llegar al club y tengan que estar 3 horas dentro del club, porque el club tiene un predio donde se puede hacer eso, llegar, entrenar, que tengan una rutina dentro del gimnasio, que pasen por kinesiología, que pasen por fisiología, que recién se puedan ir del club cuando están totalmente limpios del CK, cuando realmente hicieron todo lo que tenían que hacer, que no sea tan frío llegar a entrenar y irse a su casa, sentir un poco más Sudamérica, porque últimamente con todos los cambios que tuvo, es muy difícil que vos sientas tu trabajo cuando vos llegas a entrenar y te vas a perder, llegar a entrenar y te vas a perder, llegar a entrenar y te vas, es como que no sentís lo que está pasando en el club. Y nosotros dedicamos mucho a eso realmente en este mes que estuvimos trabajando, que realmente sientan lo que estaba pasando, que es un momento muy especial el de Sol, que teníamos que disfrutar del club donde estábamos, porque en Sol realmente, JSA, no te falta nada, tenés todo para lucirte, para trabajar, para ganar, para ser el mejor. Entonces todo esto que yo te estoy diciendo realmente teníamos pensado, planificar, hablar, y bueno, al cuerpo técnico hoy cuando me llamaron y nos avisaron que no seguíamos, realmente le dolió, porque bueno, un cuerpo técnico que está arrancando, que tiene muchas ganas, y estábamos muy ilusionados de poder realmente hacer las cosas bien y bueno, poder darle esa mano a Sudamérica, sacarle del descenso, cosa que ya lo hicimos en 4 partidos, porque llevaba un momento nosotros, Luque nos llevaba 4 puntos y Sudamérica estaba en zona directa de promoción. Sin embargo, nosotros hoy le dejamos a Sudamérica fuera de promoción, porque si hoy termina el torneo, Sol y Luque tienen que jugar un partido para ver quién va a promoción. Así que bueno, nosotros creo que hicimos una buena labor y eso se vio, así que nos quedamos tranquilos. Bueno, Iván, a partir de ahora, ¿cuál es tu futuro? ¿Qué pensás? ¿Cuál es el plan? Y ahora estoy choferando, estoy buscando a mi nena, después le tengo que buscar al otro y así, eso es lo que me queda, y seguramente nos encontraremos de vuelta por el canal y bueno, tengo una posibilidad de volver a la Olimpia. Seguramente esta semana me voy a sentar a hablar y veremos qué pasa. ¿Verdad? Uno ya cuando sintió el gustito de dirigir Primera División quiere seguir ahí, porque bueno, es otra la sensación. Pero bueno, lo importante es que siempre se acuerden bien de uno, por lo que uno ha dejado, por lo que uno ha hecho. ¿Cuál es la idea de Olimpia? Tengo que sentarme a hablar esta semana seguramente con Faneo, que es con quien tuvimos el contacto. ¿Para la formativa? Seguramente esta semana vamos a estar hablando para ver cuál es la idea de ella. Iván, desde afuera se hablaba mucho, desde hace un tiempo importante ya, de un plantel de Sudamérica aburguesado. ¿Cómo los notaste vos? No, lo que pasa es que uno siempre apunta al plantel y hay veces que el ambiente no es el mejor. O sea, vos si tenés por darte un ejemplo, vos tenés un jefe y vos llegás y tu jefe te dice, mira, sentate acá y agarrá el micrófono así, yo quiero que agarres así y vos sos el mejor. Y vos te acostumbras a agarrar el micrófono así y vos te sentís que sos el mejor y de repente Jota no es el mejor porque el técnico ya dijo que Jota no es el mejor. Sin embargo, pasan 3 fines de semana y viene otro jefe y te dice, ¿sabes qué? No quiero más que agarre así el mejor es el micrófono, agarra así el micrófono, no se está agarrando y Jota es el mejor ahora, no sos vos el mejor. Entonces eso va a generar una confusión en vos vas a decir, pucha, ¿por qué yo no estaba así, le gustaba y a no le gusta? ¿Y por qué yo era el mejor y Jota es ahora el mejor? ¿Y qué yo hice mal? ¿Y qué estoy haciendo mal? ¿Y qué tengo que mejorar? Entonces vos ya no sabés qué hacer, si agarrar así el micrófono o agarrar así. Y pasa en el fútbol, que tanto cambio, tantas ideas, de repente vos como futbolista tenés la pelota y tenés todo para pegarle al arco y esa duda que se generó en vos hace que en vez de pegarle al arco vos metas un pase para el costado o metas un pase entre líneas, metas un pase hacia atrás y no es fácil. O sea, los cambios siempre generan cierto trauma en todo ambiente de la vida y acá se habla mucho del plantel, sin embargo el plantel conmigo fue espectacular desde el primer día, los entrenamientos, los partidos.
y yo me quedo tranquilo con eso porque todo el mundo me dice que realmente se vio un Sudamérica, saquemos los futbolísticos si quieren de lado, que se vio un Sudamérica con un carácter diferente, con ganas, con una unión diferente y realmente fue así, y eso a nosotros nos llena de orgullo. Iván, saludarte, desearte lo mejor y hacerte una sola pregunta y después yo voy a tener mi opinión sobre esta situación, que puede gustar o no, pero va a ser mi opinión. ¿Cómo le ves al Mudo Valdés, que así como están las cosas va a ir a la Olimpia, de carácter digo, está para el gran desafío? No te voy a enseñar a vos, sino voy a decir para remarcar nomás mi pregunta, el Mundo Olimpia es bravo. ¿Cómo le ves a él para dar ese paso que uno cree puede dar? Y mira, Diego cuando llegamos recién al club estaba bien el mote de Mudo y después no, después tenía que hacerle callar, o sea, no quería salir de la cancha, hablaba, compartía, se sintió suelto, hizo goles, salió figura en 2 de los 4 partidos que me tocó dirigir. Tiene una pegada impresionante, tiene un salto impresionante, tiene fue amonestado por hablar. Sí, imagínate, tiene una ubicación táctica dentro del campo de juego que la siente muy bien, es muy responsable cuando el equipo pierde la pelota. ¿Qué te puedo decir? Ya tuvo su experiencia en México, lastimosamente tuvo una lesión, después se vendió el club, tuvo que volver, tiene todas las condiciones, creo que en su momento cuando estaba en San Lorenzo con Orteman fue convocado a la selección y ahí fue que tuvo el tema de la rodilla. Tiene todas las condiciones, creo que ha demostrado los tiros libres, le pega de una manera excelente, así que es un jugador muy, muy completo. Bueno, Iván, éxitos en lo que se viene, sí, muy amable, un abrazo y gracias por este tiempo. Dale, un abrazo para todos, gracias por el llamado. Iván pronto con Iván el tema es que termine el contrato con que teníamos con su papá, el de luego que termine el contrato donde él era parte del cuerpo técnico. Parte de lo que decía Miguel Figueiredo la vez pasada. Le habíamos preguntado sobre su idea con Iván Almeida y él manifestaba eso. Yo no entiendo, insisto, vamos a insistir en esto, ¿verdad? Los cambios constantes en Sol. Yo me quedo con lo último que dijo Iván. Dice él, nos puede gustar o no lo futbolístico, pero a mí la gente me dijo que Sol tenía más carácter. Se vio actitud. Se vio una actitud distinta, entonces vio es raro. Olimpia. Encontraron un técnico que despertó a los jugadores, mostró un equipo con otra actitud y lo sacan, increíble. Se vio contra Olimpia, sí, no sí, cualquiera hace eso. Pero además Libertad, lo que yo no entiendo es... le da vuelta al partido al campeón del fútbol paraguayo, increíble. La idea, que de hecho el propio Figueiredo lo dijo, la idea de Sol de América era contratar a Iván Almeida como técnico. Como no tuvo todavía experiencia en primera, es como que quisieron arroparlo con su papá. Después hubo ahí un par de inconvenientes y hay mucha responsabilidad de Almeida padre también, digamos, en la cuestión. Y termina hasta un poco, no rota la relación, pero con un temita ahí a resolver seguramente entre ellos más adelante, que ya es una cuestión personal y familiar que en la que no nos vamos a meter. Pero la idea de Sol de América era Iván Almeida como técnico. Se da Iván Almeida como técnico y le dan 4 partidos y se va. El tema ¿Para traer a quién? ¿Cuál es la solución? O sea, ¿cuál es el pensamiento? ¿Por qué en estos 4 partidos se quitó una conclusión que es sacar al técnico? Traer a quién ya sabemos. Si es la solución porque metiste eso otro, yo no creo. El tema pasa y no tiene la culpa el que hace. Que hay una persona que maneja control remoto desde Buenos Aires, algunos clubes del fútbol de nuestro país y algunos dirigentes. Tiene una ascendencia y está bien que tenga esa capacidad. ¿Quién es? A mí me gustaría, te voy a dar el nombre, a mí me gustaría tener la ascendencia con algún amigo de Japón y que mi hijo trabaje en Japón. Yo te quiero mucho a vos, Chipi, me gustaría que vos trabajes en Japón alguna vez. Donde se tiene todo, donde vos no hablas con el patrón nunca, no le conocés al patrón, vos te vas en el cajero, el día te dicen el 29 va a estar depositado tu dinero, vos te vas a meter tu tarjeta, saca tu dinero lo que vos querés utilizar. No sabes quién te da el dinero, pero te cumplen, pero se respeta todo. Me gustaría que mis mejores amigos trabajen alguna vez en Japón y que de tener la varita mágica, no la tengo ni lo voy a tener nunca. Ruggeri maneja desde la Argentina a Sol de América. Y entonces Ruggeri, por eso Ruggeri padre, Ruggeri, claro, por eso Oscar Ruggeri es el tío. El tío. No, por eso pregunto. Por eso
tiene afinidad con gente que está manejando y tiene que devolver favores. Soldamérica, es una tómbola lo que van a hacer con este muchacho que va a venir. Yo no sé si puede sacarle campeón también a Soldamérica. Pero ¿por qué? No vas a querer saber, Jota. No preguntes más. No vaya a preguntar. No, pues te vas a poner nervioso. No, en serio. Pero ¿por qué? No, en serio, Jota, no vaya a preguntar dos veces. Pero ¿por qué están encima de los técnicos paraguayos? ¿Por qué está encima de Almeida? ¿Por qué desechamos con tanta facilidad a los profesionales paraguayos? ¿Cómo es que Miguel Figueredo, a quien yo aprecio muchísimo y respeto, y tengo que agradecer también por algo que ocurrió familiarmente en estos días, pero no por eso voy a decir, me parecía él el dirigente potable para un futuro de manejo del fútbol nacional de nuestro país? Pero cae en esto, movido ¿por qué? ¿Cómo es que le convencen tan fácilmente para hacer este tipo de cambios? Para dejar así nomás a un profesional que apunta alto. A lo mejor pierde todo también Iván Almeida. No sabemos lo que va a pasar porque es fútbol. Pero que tiene capacidad, que demostró en estos días, en estos ejemplos que está dando Federico, no hay ninguna duda que tiene que ser un hombre a quien se le da la chance, y no porque le llaman de allá nomás, y porque hay amigos del amigo, se tiene que rendir cuentas con gente de allá, con Cristian, ¿verdad? Que son los que manejan. ¿Querés saber, Jota? Una vergüenza, es como se maneja un club así. Juan Pablo Pumpido, Mira, el hijo de Neri. Hablando de Sol, hoy fue presentado Dani Farrar como técnico de las formativas en Sol. Coordinador. Coordinador. Y el que suena es Juan Pablo Pumpido, el hijo de Neri Alberto Pumpido. yo creo que de una vez por todas se tiene que evaluar también el trabajo dirigencial, porque nosotros pues somos muy amigos todos, nos conocemos todos, estamos todos en el mismo entorno, entonces está muy poco absorbentes son a la hora de escuchar críticas, ¿verdad? Uno ve una cantidad de chicos hoy estudiando videoanálisis, una cantidad de entrenadores preparándose, uno ve en la intermedia equipos, cuerpos técnicos con 7, 8, con chicos que graban los partidos, que estudian los partidos, que es lo que se hace a nivel mundial con otras herramientas. Los entrenadores de hoy, el que no se capacita está fuera del circuito. Constantemente uno está mirando videos, charlas, que hace lo que quiera. Y no vemos dirigentes haciendo eso. Los dirigentes no se capacitan para ser dirigentes. Los dirigentes son grandes administradores y administrativamente muchas veces alcanza, pero a la larga lo deportivo hace que lo administrativo, por más buen manejo que hagas, entre en deuda, porque tu ingreso es deportivo. El ingreso económico es deportivo. Entonces vos es como que ya vos sea en tengas ventas o en victoria, el mejor marketing de pan, pero tu pan es malo. Claro. En algún momento tenés que poner un panadero que haga un rico pan. Claro. Por lo menos para que esté en la media. Entonces, cualquier entrenador capacitado y preparado es directamente proporcional al fútbol. Cualquier equipo con 11 jugadores bien entrenados, con mucha agresividad y poca técnica, le ganan a cualquier equipo con 10 monstruos fenómenos técnicamente que no estén bien entrenados. Entonces, lo que te muestra es que el entrenamiento, la constancia y el trabajo es lo que triunfa. Bueno, eso ellos no aplican a los cuerpos técnicos. Entonces, como ven y no les gusta un cambio o un planteamiento, ellos cambian, y cambian, y cambian, y cambian, y cambian. Entonces, nunca se hace el producto, nunca tenés el material bien hecho. Entonces, no pasa porque el trabajo de... Esto fue el colmo, porque en porcentaje, en números y en lo que se vio en cancha, el trabajo final de Iván Almeida terminó siendo el mejor en todos los porcentajes de la cantidad de entrenadores que cambiaron. Ni eso le convence. Entonces, ¿qué más quieren? Para decir, no, el paraguayo no se prepara, no sabe hablar, no tiene esto. Estamos hablando de un tipo preparado, que habla, que produce, que presentó proyectos, o sea, ¿qué otro formato quieren? No, es novato. ¿Qué novato? Fue hace 10 años, es auxiliar de Ever Hugo Almeida, el más ganador de nuestro fútbol. Jugó final de Copa Libertadores, estuvo en equipos importantes, dirigió Trinidense para salvar el descenso, dirigió Olimpia para salir campeón de América. ¿Qué más quieren? Dirigió la inferiores de Olimpia, dirigió en intermedia. Entonces, ¿qué más camino que ese querés? O sea, ya no se entiende. Entonces acá ya es directa, no, es un juguete el club.
No se puede cambiar y cambiar porque no te gusta el cambio que hacen los entrenadores o porque viste algo nuevo y no, este quiero. Así no funciona. Pero vaya y pase si te dicen, Jota, los dirigentes, no, el que va a venir es tal cosa, porque no, es mira, pago de favores. Yo te voy a decir. Y ocurre en todas partes. Por eso, pero yo me quiero plaguear, Chipi, discúlpame, yo me quiero plaguear. plaguear. De los jugadores, Nico. Sí. Iván Villalba, en proyección, con este desastre del sub-20 que tenemos, que hoy no tenemos chicos de 24 o 25 años con 100 partidos en primera, centrales, volantes centrales y centro delantero, no hay, porque el sub-20 te llevó a jugar siempre con extremos en esa edad, entonces los chicos no salieron. Iván Villalba es el Juan Escobar, es el Bruno Valdés, es el que cuando hay un hueco, es el Luis Cáceres. Cuando hay un hueco en los equipos grandes, el chico competitivo que está ahí, que estaba buscando su espacio, sale libre. Danilo, el caso de Mudo, el caso César Villagra. O sea, terminan sacando jugadores en teoría que no te funcionaban bajo rendimiento, porque no tuvieron nunca la herramienta de ser un equipo sólido. Pero, o sea, hasta está perdiendo jugadores importantes que ahora se van a pulsear por esos jugadores que ellos sueltan. Pero ocurre también en otras esferas de la vida. Conmigo se enojaron cuando yo critiqué justamente a una top que se fue a sacarse fotos en el Círculo de Periodistas Deportivos del Paraguay cuando se sabía su objetivo central no era el periodismo. Y pusieron Nícole, qué sé yo, en el Diario Popular. Y por supuesto que hablaron con ella, no van a hablar conmigo, no hablaron conmigo, no me dieron la oportunidad de que yo explique por qué dije lo que dije. Y por supuesto que va a salir ella. Impresionante la figura que tiene, que pico yo voy a salir en Popular. No voy a hacer nunca tapa ni nada que se le parezca, y por supuesto que ella sí. Entonces yo dije, ocurre eso. En el Círculo de Periodistas Deportivos cada año hay 100, 120 alumnos. Federico tiene 80, 50 alumnos. Y son contratadas otras personas en esfera periodística por otras aptitudes. Por otras aptitudes. Que ni siquiera... pero se manejan así, los poderosos manejan de esa manera. Los poderosos manejan de esa manera. Así mismo es. Espera que Jota quiere... Pero lo que pasa es que en la cancha de fútbol vos necesitas un técnico y un jugador de fútbol. El periodismo necesita de repente de otras cosas. No es que el que estudió periodismo de investigación nomás entra. Hay programas que son de chisme, hay programas que son de fútbol, hay programas que son informativos, hay programas que son de opinión. Necesita, es medio. Trabajando en el periodismo no es dueño del medio. No, lo ideal es el periodista dentro de los medios. Pero por eso escuchamos preguntas estúpidas, preguntas tontas, preguntas. Porque no se forman. Y bueno, porque no nos formamos. A eso me refiero. No es el que viene, ahora que el señor Figueiredo nos diga, mira, el que viene tal cosa, este es su currículum, tal cosa, el programa que nos envió nos convence a nosotros muy bien para sacar adelante. No es así, es tómbola, es prueba. Es porque bien. Están pagando favores que mutuos que se hicieron, no es por capacidad. Totalmente de acuerdo. Está muy bien que les guste el proyecto Juan Pablo Pumpido y digan, bueno, yo me la juego, le traigo y le das una mano y te jugás con ese entrenador, pero dale 2 años a ese entrenador que viene. Lo que pasa es que cada 3 meses ellos traen a alguien nuevo. A eso nomás voy, tampoco está cerrado el mercado. Lo que pasa es que tampoco tenemos que regalar el mercado para inventos que no son de la producción que al final te va a fortalecer como producto, como deporte, como país, como lo que nosotros somos. O sea, ¿cuál es la diferencia? El por qué cambian y cambian cada rato, el punto no a quién le traen. Orteman dirige Olimpia hoy. Él estaba en Sol y en Sol no funcionaba. Podés evaluar y decir que el profesor Almeida no puede dar la talla en un equipo del fútbol paraguayo, es una falta de respeto. No puede darle 4 partidos y le saca. Así pasaron 18 entrenadores, Nico. Sí, totalmente. 18 entrenadores pasaron en 3 años. Vamos a mirar la zona de la pandemia. De todas las escuelas y todos los estilos habido y por haber. Claro. Yo creo que, ¿sabes qué pasa, Jota? Lamentablemente se maneja mucho con caprichos, ¿verdad? Y no con profesionalismo. Porque evidentemente cambiar tanto de técnico es tener o tratar de tener la razón con las decisiones que tomas, ¿verdad? Porque si no, ¿cuál es el sentido? Porque la decisión que tomaste y que fuiste tomando tampoco te beneficiaron. Tampoco te dieron la razón como presidente o como directivo. Al contrario, en este caso le hizo peor. O sea, no sé, está hoy en zona de descenso, no sé cómo no se da cuenta. Ahora, tampoco recibe una presión de un público, porque Sol no tiene un público importante,
ni una masa societaria que le va a mañana echar al presidente del club por descender o por malas campañas. No existe eso en Sol. Por eso digo que se maneja mediante caprichos. O sea, ¿quién dijo alguna vez? Es saciar su ego. Su ego, ¿verdad? Es saciar porque no hay otra explicación. Como una empresa privada. Me quedo con la frase, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que tanto quieren? ¿Qué es lo que tanto se busca? ¿Qué es lo nuevo que va a venir, que va a solucionar el problema? O sea, me quedo con eso después de 4 partidos de un técnico que vos querías. O sea, no es un técnico que te cayó del cielo y bueno, la agarraste y bueno, jugó 4 partidos, no te convenció nada y lo sacás de vuelta. Está, perfecto, te doy la derecha. Ya hicieron eso con Gattuso, ya hicieron eso con Diego Gavilán, ya hicieron eso con Farrar. Perdón, Jota, pero hasta la decisión de la directiva de Sol hizo que exista un problema familiar y todo. Hasta eso. Y después le tiran 4 partidos. No. O sea, no sé, no me parece, porque no es solo con Iván Almeida. Esto es algo que estamos apuntando desde hace mucho tiempo y lo hemos charlado un par de veces con Miguel Figueredo. Y la última vez, de hecho, hablamos con él. ¿Cuál es la idea con Iván Almeida? Porque tantos cambios de técnicos y siempre la respuesta es, bueno, uno no contrata pensando en sacar, pero tampoco saca pensando en lo que contrató o en lo que va a contratar. Totalmente, acá no está regulado. Van a cambiar de técnico del lugar donde se puede cambiar, que cambien, pero la responsabilidad de la campaña de Sol es única y exclusivamente de los dirigentes de Sudamérica, no de los jugadores y menos de los entrenadores. Y los entrenadores están un mes ahí, 2 meses como mucho. Entonces la única responsabilidad de la situación de Sol es de sus dirigentes. Entonces, ¿cómo puede ser de que no se tome esa evaluación para un club que tiene tanto progreso y orden en lo administrativo de un tiempo a esta parte, que nos levantamos a aplaudir parados? No podemos hablar mal de Miguel Figueredo, nunca. Todo cuando vamos a decir algo para dar algo que pensamos que es un error en lo deportivo, decimos, le apreciamos mucho y valoramos su trabajo. Totalmente. Porque es impresionante el trabajo. Los jugadores de la selección le adoran. O sea, y él estuvo en el proceso de selección, pero acá hay un lugar donde se está metiendo que no se tiene que meter. Es el jefe, un señor, en la jerarquía, todo el respeto del mundo, pero no sabe de eso. Tiene que contratar gente que decida un proyecto deportivo, porque el problema de Sol es su proyecto deportivo. Después no es el paraíso. Tiene 2 canchas, 3 canchas para entrenar. Tiene escuela de fútbol Sol Quinta, escuela de fútbol Sol Villaliza, tiene socialmente, todo le da al barrio, a los 2 barrios, Barrio Obrero y a Villaliza. O sea, todo lo que corresponde socialmente a un deporte, te da Sol de América. Pero su problema hoy es sostener el proyecto deportivo, y eso tiene que, si tu problema de marketing, trae un marquetero. No, todos los negocios de Figueredo funcionan bien, menos el fútbol. Totalmente, porque menos en lo deportivo al menos. Y sí, menos en lo deportivo, claro. Yo le pregunté, recuerdo a Figueredo, cuál es el criterio que tuvieron para contratar a Ruggeri. Y su respuesta se redujo a, en su momento nos hizo buenas recomendaciones de futbolistas. Sí. Está bien, puede ser correcto, pero una cosa, me parece a mí, es recomendar futbolistas. Pues chaponar la fútbol, claro, diría uno. Exactamente. Otra cosa es ser gerente deportivo. Le voy a defender a Ruggeri también, porque él trae lo que trae y no podés evaluar en 3 fechas. Porque en base a lo que él conoce, seguramente. Que te traiga Pumpido, pues dale 2 años, dale 1 año. Además no tienen la culpa. ¿Entendés? Que te traiga Ortiz, pero dale 1 año, 2 años. O sea, bueno, pero él por más buena recomendación que vos le hagas, se cambia todo otra vez al instante. O sea, el cambio del problema, no la recomendación. Todos los que pasaron son buenos. A lo que quiero llegar nomás. La respuesta de Figueredo habla de una buena recomendación, o 2, o 3, o 20, que dio en su momento Ruggeri. Ahora, ¿eso alcanza para ser gerente deportivo? Entro a googlear el nombre de Cristian Ruggeri y no encuentro mucha información. Asistente técnico de Fernando Ortiz. Gracias a eso llegó al fútbol paraguayo. Y bueno, no quiero meterme en lo otro, pero es sobrino de Oscar Ruggeri. Sí, entro a mirar los datos de Juan Pablo Pumpido, hijo de Neri Pumpido. Sí, él dirigió Unión, Godoy Cruz y Patronato. Y últimamente estaba dirigiendo Alvarado del Ascenso. Ese fue su último club en el 2019. Sí. Y nos quedamos por ahí. O sea, tampoco hablamos de un técnico con una trayectoria importante. No, que puede funcionar. Está bien, pero está bien. Ahí cerró. Pero no te guíes por los nombres. Ahí cerró. Sudamérica está peleando por la permanencia.
No te 18 guíes. partidos tiene. Sí, totalmente. Puede traer a un técnico que, ojo, lo puede sacar campeón también. Pero de buenas a primera, ¿por qué traen a un técnico que no conoce el fútbol paraguayo para pelear el semestre más importante de su historia prácticamente, o por lo menos de los últimos años? ¿Verdad? ¿Cuánto va a tardar? No descenso. No te guíes Eso por no. los nombres, eso no me voy, porque todos los que están en el ambiente de fútbol son hijos de alguien, pariente de alguien o algo por el estilo. Y eso te da seguramente una vivencia, por más de que no hayan estado en el primer nivel. Están en una situación o puede ser un Juan Pérez como puede ser un hijo de Di Stéfano. Están dentro del fútbol. El tema es que no le da tiempo de trabajo. Es el tiempo de trabajo, no porque sea fulanito. Eso a lo mejor le abre un poquitito la chance y las posibilidades. En un momento se habló, por ejemplo, acá cuando vino Chamot, de sus conexiones que él podía tener con la escuela de Rosario y con el fútbol europeo. También se habló de Batistuta, estuvo a punto de dirigir Libertad Batistuta. Íbamos a decir lo mismo, pero hay proyectos, ¿verdad? O sea, vos decís, vamos a apuntar a que él nos abra el fútbol europeo. Pero hay que sostener sobre algo. Ahora, si es netamente futbolístico y vos traes porque te gustó el nombre, porque el nombre de algo que te ofrecieron, este es el que me ofrecieron a mí, yo peleo para que me traigan y a las 3 fechas no te gusta sus cambios y le echas. Nadie puede sostener, vos no podés evaluar si tiene o no tiene capacidad la persona que está ahí. Además, en base a lo que dijo Iván, Sol hoy jugaría un partido extra con Luqueño para ver quién va a la promoción. Sí. Hagamos de cuenta, está bien, llega un técnico con buenas ideas, lo que quieran, pasan 3 fechas. Sol pierde ese lugar y pasa a ser el último en la tabla de promedio. Sí. Si River y Luqueño tienen un buen comienzo y el técnico que Se le llega se complica todo. acomoda y Va a echar el técnico. ¿Y después? ¿Y dónde está? El técnico que vino para revolucionar. No, se va a la 4ª fecha. ¿Y entonces? A la 3ª. ¿Y a Si es quién que las van a cosas traer? arrancan. No. Van a volver a llamar a Iván Almeida porque él fue el único que le encontró la vuelta al equipo. Probablemente. Ahí está Gorosito. ¿Cuánto tardó en conocer más o menos el mundo Olimpia? ¿No conoció él el mundo Olimpia? Salió campeón por carambola, ¿verdad? Lo que sea, por los jugadores. Pero no vamos a atribuirle el mérito a gran conocimiento de Gorosito del mundo Olimpia. Bueno, quiero cambiar de tema. Vamos a la situación de Olimpia. Llámale a Ariel por el tema Buffarini. Raúl Vicente Amarilla también se fue del Olimpia. La misma cosa. Él habla de un cambio de estructura, ¿verdad? Pareciera ser que en Olimpia vuelve todo al departamento de fútbol, a la vieja escuela, ¿o no? Porque en un principio, incluso cuando lo trajo a Bacedas, era bueno sostener un poco la línea y hasta innovar en algunas cuestiones. Después pareciera ser que todo volvió al viejo esquema. Yo a Olimpia le doy la derecha. Porque Olimpia hizo un cambio en la época del profe Almeida, por ejemplo. Entró Mono. Convengamos que Amarilla lleva varios años Por eso, trabajando en es un Olimpia. proceso, Jota. se acaba, ellos están en proceso de recambio, bueno, están en esa, volvieron Cristian Domínguez, Marcos Canner, que son gente de fútbol, de mucha experiencia, y ellos están cambiando de a poquito el sistema de trabajo que estaba anteriormente, y también se cambió el presidente, está en una época de cambio, ¿verdad? Lo de Gorosito entró justo en el medio de que ellos no Ahora, eligieron, ellos entraron. en títulos a nivel nacional, Jota. No, Olimpia está muy bien. No, pero digo nomás, después de mucha sequía, le dio resultado el formato de Trovato. Totalmente, pero o sea, sí, esto es volver un poco a la vieja escuela, que es cierto, te dio en la de Caricio Moneta una esporádica final de Copa Libertadores y después no mucho más. ganó con Chiquiarse. Ese Sí. nuevo, el de Trovato, vamos a ir a esa. Ganó con Chiquiarse. Peleó con Jubero, peleó con Bobadilla, llegó Garnero, ganó 4 títulos. Fue entre el medio te salió campeón. 2 años no salió campeón, Bueno. 2016-2017. Te peleó con Garnero, ganó los 4, te salió campeón Cerro, te salió campeón Libertad, después salió campeón Olimpia. O sea, Al revés, ganó, Cerro, Olimpia, Libertad. claro, ganó 5 Y de 2 los últimos vicecampeonatos. campeonatos. Y las veces que no ganó 2 vicecampeonatos. Claro, porque 2 con Cerro fue vicecampeón, si no me uno equivoco. con Chiqui. Y con Apertura, Cerro. Fue Olimpia vicecampeón, ¿verdad? ¿O no? Sí. En la apertura... El año pasado, el de la pandemia. Ahí Sí, estoy. Olimpia, Y Olimpia sí, fue sí, vicecampeón sí. de vuelta ahora. O sea, son Está. 2 vicecampeonatos y 5 campeonatos en 7. Y mientras todo eso estuvo Raúl Vicente Amarilla, o sea, él era parte de ese proceso. Ahora, lo que el corte donde se equivocaron, vamos a decir, fue cuando hubo el cambio dirigencial, llegó Gorosito con supuestamente Baceda en la coordinación, y en ese entorno cuando se estaba armando Se embarulló entraron todo. los de Cristian otra Sí. vez, Domínguez, Marcos Cano otra vez. Ahí se embarulló. No había resultado, entonces ellos cambiaron. Cortaron y cambiaron para un nuevo proceso. Este es un nuevo proceso. No es que están cambiando cada 2 meses. Da la sensación por lo de Gorosito. Pero lo de Gorosito tiene que ver también con que
Él llegó en el cambio de cuando se fue Trovato y con vino un desorden Bruno. institucional que Claro. tuvo ahí unos 6 meses de... Gorosito se va cuando vuelven la comisión de fútbol, que antes no era esa la comisión de fútbol, ¿verdad? Entonces está dentro de los cambios lógicos. Ahora, si ahora cambian Orteman, después viene alguien a los 2 meses y cambian, ahí sí podemos decir que están en el... ¿Qué es lo que dijo Kanner la vez pasada? O sea, acá la preocupación es no cambiar de técnico constantemente, Es que el me proceso. parece que hicieron bien en sostener a Orteman, Sí. más allá del resultado finalmente milagroso, si se quiere, frente a Táchira, pero era la idea sostener un técnico, que es lo que hizo Olimpia durante estos años y le fue bien, más allá de los resultados a nivel internacional. Pero a Olimpia le urge la Copa y ahí no tuvo buenas campañas, ¿verdad? Pero ahí otra vez entramos en otro análisis a nivel deportivo. pero Jota, pero intentó 2 años por lo menos. Sí. O sea, por eso yo te decía, para mí ya es momento que se vaya Garnero, pero porque No, hubo un también, proceso. claro. O sea, un proceso de 2-3 años, está bien, no te Totalmente. funcionó. Bueno, para la Copa a lo mejor necesitamos otra cosa. Totalmente. Pero se cumplió con eso de intentar con un técnico un par de veces, aunque sea, Claro, o por lo menos una vez, un año. Vamos a pedir que como los solemos entrenadores se decir. queden 10 años, muy pocos lugares para hacer. No, Total. ni en Por eso. el Barça ni en el Madrid se quedan los técnicos 3 años. O sea, Olimpia- dicen que la tercera temporada lo es la peor. Sí. La famosa tercera temporada de la cual hablaba Mourinho, del recambio. El mal de barco. Sí. y un par de cosas más, ¿verdad? Hizo Pero bien el proceso. O sea, dentro de Lo eso que a mí ¿qué es lo que me- Jota, solemos decir? Por lo menos un año. Lo que O sea, a mí por me lo pro- menos un año, 2 torneos, un año. Lo que a mí me preocupa es que demasiado fácilmente se le sacan los paraguayos, ¿verdad? Que sabemos tienen capacidad. Y quiero contar un ejemplo, Chipi. Entonces van a enojar ya ustedes. No, contá. Porque soy yo y ahora el protagonista. Cuando me sacaron del diario La Nación, yo pregunté, ¿por qué? Solamente quería saber el por qué. No falté nunca, no llegué tarde nunca. Los sábados yo tomé la actitud de ir los sábados para liberar a los compañeros porque yo vivía más cerca del diario. Famoso esa época que salían los 2 diarios los sábados. ¿Verdad? ¿Se acuerdan, verdad? Cuando ya salía diario del sábado Sí. y del domingo. Y entonces nos íbamos los sábados a la mañana para hacer guardia, como se decía, ¿verdad? Toco madera, como se dice hasta hoy día en el lenguaje periodístico escrito, para ver si no murió Pelé o qué. Entonces hacía el famoso alcance, ¿verdad? Tenía que meter una noticia a último momento. Sí. Entonces yo le liberé a todos los compañeros, sí. Y después vine de los Juegos Olímpicos y me comentaron, no, usted se resignó contrato. Y me fui y pregunté, ¿por qué? Eso no me quería saber. Y me dijo, porque está viniendo un señor jefe de redacción ecuatoriano y tu perfil no da con lo que él quiere para el futuro diario. Desde esa vez yo compraba todos los diarios de Diario de la Nación. Y acá, gracias a Dios, veo todos los días Diario de la Nación. Y solo llevar a casa también. El día Nada nuevo. de anteayer. Y nada cambió. Es la misma cosa que hacíamos nosotros. La foto grande en contratapa, arriba 2 titulitos si entran, o uno nomás, dependiendo de la importancia. ¿Verdad? No mezclar generalmente 2 títulos famosos cuando hay Cerro juega con Guaraní, Olimpia con Libertad, por ejemplo. No 2. Uno, elegí uno, jugate por uno, o por Olimpia o por Cerro, y poné uno nomás. Y mezclar el título sí, si querés. La misma cosa de siempre. No hubo cambio. Mentira. Se trae gente del extranjero para mentir, para hacer eso. ¿Qué es lo que hicieron? Es la misma, Nico, exactamente ayer- la ayer- misma cosa. Ayer el diario que fue el que publicó y que muchos deportistas repudiaron trajo un argentino que ni siquiera tenía experiencia en los medios como jefe. O sea, Por no, eso. que ni siquiera tenía experiencia. No te digo Pero- si fuese pero por lo ya, menos. eso me tuviese- refiero. A y eso me fue- refiero. y, o sea, no, ¿dónde está la lógica, verdad? A ver, está en línea Ariel. Ariel, ¿cómo te va? Hola, Chipi. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Cómo Saludos a andás? todos los compañeros. No te vayas a enojar porque te dice espera un chiquitito, Ariel, por favor. No, para nada, señor, por favor. Bueno, Ariel, ¿Buffarini es o no? Acá nos decía Víctor Sotoa y publicó recién en Twitter que el representante de Buffarini manifestaba que no hubo ningún acercamiento hacia él de parte del Olimpia, ni de ningún intermediario hacia su jugador, o es una de las opciones que se manejan allí. Yo averiguando me dijeron que no había absolutamente nada por eso. Es más, ahora ya manifiestan de que tiene todo arreglado con Vélez. Ah. ¿Y quién? Olimpia busca a alguien ahí. Ayer justamente Jota decía, espera un poco, Alan Benítez se va, si es que se va. De la Cruz se va. Y Otalora está suspendido para el partido de Copa. Sí. ¿Quién juega ahí? Y van a tener que buscar. Pero los dos se van. Buscando.
¿Perdón? De la Cruz se va, Benítez se va. Se van. ¿Y quién juega, Jesús? No, Jesús también Independiente de Campolante. No, tienen que repatriarlo, o el del Resistencia me dijeron también que es de Olimpia. Sí, justamente te iba a decir eso. ¿Quién es? Alan Vargas. Alan Vargas. Pero él ni siquiera debutó en primera. Porque a Jesús sí ya lo conocemos. A Jesús sí. Jesús jugó el Mundial Sub-17. Pero Alan Vargas yo Vargas por lo menos se dio no lo préstamo tengo. a Resistencia y según leo después de cada partido es uno de los destacados. Nunca lo vi jugar, pero la gente que lo ve habla muy bien de su rendimiento. Bueno, acá me dicen que Alan Benítez no se va. No se debería ir. Claro, porque No es la verdad. no tendría otra alternativa. Ya inmediatamente pensando en el primer partido Olimpia en el segundo semestre, al no estar Otálvaro, ¿quién va a jugar? No podés solamente por el termómetro del hincha, que siempre tiene la razón, porque vos al final tu conquista es el hincha, ¿verdad? Vos jugás para ellos, por tu profesionalismo, para tu familia, pero para la institución que está detrás de la hinchada. Pero ya se dijo oficialmente que Pero, Alan salía. a lo que voy es no que oficialmente, Alan pero y Otálvaro siempre van a ser criticados los laterales ofensivos de un club grande. ¿sabes qué va a pasar con Alan Benítez probablemente? Así como estamos acá averiguando con Víctor. La Gran Piris. Sí. No, de verdad. Lo van a traer de vuelta, ¿sí? Al Freezer. Como que le dijeron, ¿sabes qué? No, y después... Porque pensando bien, Jota, o sea, lo que decías ayer... Se va a ir a Guaraní, se va a ir a Cerro, te va a hacer figura, es tuyo. Además te digo, armaste un quilombo, con el perdón de la palabra, Sí. para traerlo. Y es un jugador que tiene potencial. No estuvo bien en Olimpia hasta acá. Le faltó Pero seguramente Olimpia muchas cosas. En sí no estuvo bien. Olimpia El en que sí, más su se nivel adaptó futbolístico en no ese estuvo momento, bien. adaptó fue Otálvaro, ¿verdad? Bueno, Otálvaro en muchos partidos también ¿Y se vio por- mal, Jota. por qué? Por eso Pero, Alan jugó Chipi. un par de veces cuando Otálvaro ya no... Chipi, porque- Alan ya llegó después del tetracampeonato también. Chipi, Creo que ese es un punto favorable para él, pero- Tu circuito defensivo nunca estuvo engranado y son laterales que van al ataque. Andando bien, a Tito Torres le liquidaban. Porque el problema era la cobertura que hoy no te dan Tolini y Richard por ese sector. Tenías Leguizamón y tenía Rodrigo Rojas que iban a todos los cortes detrás de Otálvaro en ese momento que tanto se criticaba. Hoy es al revés. Hoy todavía Olimpia tuvo muchos cambios, Olimpia tuvo muchos lesionados, Olimpia tuvo mucha inestabilidad en esta parte del semestre. A modo de Igual consiguió título. esos resultados. A modo de título entre paréntesis nos dice Álvaro, después vamos a ampliar lo de Cerro. Nicolás Maná nos negó que haya hablado con Cerro, por ahora sigue en Guaraní, nos dice Alorita Ponte, que era uno de los rumores de ayer, ¿verdad? Es el Yo no posible creo que lo puntero lleven a derecho. No. Y le llevaron aquí, ¿no? Bueno, pero No, aquí aquí no no, distinto era. aquí no tuvo un alto nivel en Guaraní. Maná el año pasado A mí sobre Maná el me final gusta. levantó. Pero el Maná este año fue... No, este año Guaraní estuvo mal. Así como Guaraní de manera general. En todas las líneas, ¿verdad? Pero no por eso Morel es un mal jugador. Claro, pero Claro. por ejemplo, comparando nomás, sé que son distintos. Merlini y Maná fueron las contrataciones de Guaraní para el año pasado. Merlini va a Libertad y Guaraní, en vez de asegurarlo a Merlini y a Báez, por ejemplo, mucho antes, recuerdo que ya asegura la continuidad de Maná. Pero nunca vamos a saber. Pero vos no tenés una sensación de que Merlini iba a ser más en Cerro que lo que en Libertad. Sí, Por el estilo de juego. para mí por- sí. Y además, hay estilos, Jota, por eso yo digo, pues, el Y además porque como Libertad Olimpia, tiene ¿verdad? otras Mira, opciones. yo quiero este, ya dije yo. Libertad tiene ¿No otras juega opciones. Merlini en Libertad? No, Eh, pero él tuvo lesiones, Nico. sí, Él tuvo pero- el COVID en su mejor momento y después cuando volvió tuvo lesiones, una molestia y eso le retrasó. Él inclusive entró 2 partidos, fue solución. Él fue considerado en Libertad, a él le retrasó, fue uno de los pocos que tuvo problemas. Libertad casi nunca tuvo problemas de lesionado. Y él y a Lucas también le costó, ¿verdad? Del post-COVID. Ellos tuvieron ese problema. Pero para el pues. estilo de Libertad es más, por dar un ejemplo, nomás Bogarín que Merlini, ¿verdad? Son de distintos puestos nomás ya decir, porque digo nomás en cuanto a prioridad, si vos tenés un hueco ahí, hay que pensar en Merlini o Bogarín, le vas a poner a Bogarín. Ariel, ¿por qué se da lo de Almeida, iba a decir, lo de Amarilla? Según palabras de Raúl Vicente, reducción de personal. Reducción de personal, Sí, tema económico. tema económico. Bueno, ¿y qué se puede decir contra eso sabiendo que Olimpia
está Está complicado económicamente Yo hablando. creo que en los últimos meses, y en especial en el último año, en el 2020, ya perdió fuerza Raúl Vicente Amarilla. No sabemos cómo era internamente, ¿no? Pero es como que antes Pero había Fede, lo una charlamos sola con él figura. acerca de eso. Lo charlamos con él en aquella entrevista. ¿Te acordás que él habló justamente de eso? Cuando estaba Baceda todavía. Claro, cuando estaba Bacedas, exacto. No sé si ya se fue Baceda, pero... Sí, ya se fue. Era el momento del cambio. Y por eso, y ahí se volvió a acercar y se volvió a empezar a trabajar con esa nueva comisión directiva, departamento de fútbol, que cambia. O sea, antes en la época de Trovato, el departamento de fútbol eran ellos, el presidente y su entorno. En la época de Brunote fue claro, él siempre quiso armar un departamento de especialistas. Se jugó con Bacedas. Y ahí seguramente Raúl Vicente Amarilla era muy consejero de esa época de Trovato, de ese estilo de trabajo. Después, cuando lo terminan no dándose los resultados y no iba por buen camino, fue cuando se empezó a armar la llegada otra vez de Cristian Domínguez y de Carne, que siempre estuvieron, pero ahí ya con mayor decisión para armar ellos el departamento de fútbol. Y es parte del proceso. Entonces yo creo que ahí Raúl Vicente Amarilla no entra como consejero de este nuevo departamento de fútbol. Esa es la lectura que hay que dar. Era más cercano a Trovato. Estaba en la anterior directiva, ella claro. Entonces es un cambio de proceso, de estilo de trabajo, ¿verdad? Pero hay un fundamento, hay un sustento. Ahora hay que ver con el tiempo. No, y aparte de lo económico también, Jota, porque realmente Olimpia hoy está pasando por un tema económico importante que debe reducir costos. Y digo, si tenés una persona que anteriormente cumplía un trabajo mucho más importante y ahora ya no tanto, y también es lógico que sufra un cambio de eso, ¿verdad? Más allá de todo lo que aportó Raúl Vicente al Olimpia, a la institución. Bueno, Ariel, ¿qué más de Olimpia? Nada más, aguardar lo que va a ser ya el siguiente semestre, por sobre todo quién va a venir y la lista que dijeron de que van a tirar, ¿verdad? A mí me dijeron de que no va a continuar, que al menos para este semestre, Alan, pero teniendo en cuenta de que se queda sin lateral derecho, podría haber una revisión, pero averiguando ambas partes me dijeron que no continúa. Ariel, y por el lado de los centrales, porque si uno va a hablar de reducción, porque acá más allá también del rendimiento también tiene que ver el presupuesto, y ahí está lo de Polenta, lo de Antolín y Saúl Salcedo, que es el que vino recién, ¿verdad? Que ya vinieron por una negociación importante. O sea, es distinto al caso de Luis Cáceres y a lo mejor de Carlos Rolón cuando te volvió. doy una clave en el caso Alan Benítez, Jota, de muy buena fuente. Otálvaro va hasta diciembre, tiene contrato y no se va a renovar porque ya... Sí, ¿Cuánto tiene? Es lógico. Lo de Alan Benítez pasa por lo económico. El sueldo está pesado para el club. Si baja un poco, se mantiene en el plantel. Pero ahí está la negociación entre el jugador, su representante seguramente, y el club. Pero hay una intención de que siga, pero pasa por el lado económico actualmente. Tiene que seguir, ahí se hacen los combos, ¿verdad? Que a lo mejor negociar con una reducción hoy, pero con una, ¿cómo se dice cuando te recargan otra vez? No mejoría, sino que por cierto porcentaje o cuando todo mejora, se retribuye eso. Se compensa, ¿verdad? O sea, si es que vos querés que se quede, le vas a dar 50.000 vueltas para que se quede. Pero yo digo, 27 años, el nivel que tiene, tuvo la selección, viene en libertad, es tu futuro en 6 meses, en un 6 meses otra vez inestable del club, no podés evaluar para sacarle más en una posición que hoy no te sobra. Lateral izquierdo todavía, vino Chelo, está Tito que funciona, está para Ibarrola para darte una mano y Erga que está ahí para salir adelante en cualquier momento. 4 tenés, por derecha no. Ibarrola también está en la lista de que lo van a buscar el club. Claro, porque él no rindió y es joven y tiene, porque ahí tenés Chelo con Tito y Erga en cualquier momento es el que va a volver para pelear la posición. Pero si se habla de la Cruz que se va, Otálvaro, no vas a volver a firmar 2 años con Otálvaro. No. Entonces, el siguiente de Otálvaro, el mix... Es que para eso le trajeron a Benítez, claro. O sea, esa era la intención de Alan, si vos tenías a Otálvaro en un buen momento y titular, o sea, no era... Si Alan hacía qué sé yo, tenía un rendimiento descollante y lo sacaba de una, pero era para traer a competir con Otálvaro y el reemplazo de Otálvaro en 1 o 2 años. Esa supongo era la idea de contratar a Alan Benítez, de pagar lo que pagaron también, ¿verdad? Porque evidentemente que fue
habrá sido importante. Bueno, Ariel, dejamos por acá, ¿te parece? Perfecto, señor. Un abrazo, Ariel. Chao, viejo. Igualmente, abrazo grande. Allí está Ariel Infran con la info del Olimpia. Entonces uno entiende, perdón, que las decisiones ahora las tomarán Brunote, el departamento o comisión de fútbol integrado por Cristian Domínguez, Marcos Canner, no sabemos quién más, Sí. y el cuerpo técnico. Está Tony Muna, está Fanego más en las formativas, pero también está cerca de... Porque se entendía que anteriormente Baceda tenía mucho que ver, Raúl Vicente tenía mucho que ver, y hoy va a ser directamente una cuestión dirigencial, cuerpo técnico. Dirigencial / cuerpo técnico. Hoy es Ortema, mañana puede ser Juan Pérez, no importa. Pero entonces las decisiones de Olimpia se reducen a ese círculo de personas. Sí. Yo creo que sí, Fede. Como siempre le gustó a la dirigencia del fútbol paraguayo. Eso mismo. Bueno. Hacemos una pausa. Libertad, antes. cortito, Chipi, A ver. Copa Sudamericana, miércoles 14 de julio, Junior Libertad 2030. O sea, escalerita, martes, miércoles, miércoles, jueves, sí. Qué lindo. Miércoles 14 de julio, Junior Libertad 2030. ¿Y ¿Cuándo Revancha. juegan Peñarol Nacional, Fede? Si te puedo joder con eso. Voy a buscar, vamos a buscar. Peñarol Nacional. Estaba en ¿Tenés ahí? corrección. Miércoles 21, mientras Nico busca Libertad Junior 2030 en el Defensores. Para repasar, martes jugará Cerro, miércoles Libertad y jueves Olimpia. Esto en la semana del 13 al 15 de julio y en la semana del 20 al 22 El 15 de julio. juega Nacional Peñarol. ¿A qué hora Libertad? Libertad 2030, Junior Libertad. Ambos Y partidos creo que a la 20:30. misma hora, porque Uruguay tiene una hora más, ¿verdad? ¿O no? Tengo entendido Porque acá que en Uruguay están sí, diciendo 21:30. 21:30. sí, entonces 20:30. 21:30 en el Parque Central. Espera, y vamos a comparar si tenemos una hora menos o no. Vamos acá al relojito. Porque los horarios habituales son Montevideo. 18:15 y 20:30. Son los horarios tradicionales Sí, de Copa. Montevideo 13:26. Entonces juega la misma. Qué pena que juega Libertad a la misma hora que Peñarol Nacional. Chore. No te puedo creer que ese partido coincide. ¿Qué hace la Conmebol? ¿Por qué no arma el calendario para que veamos todos los partidos? Libertad a la misma hora que Peñarol Nacional. Una pena. Mosquete. Sí, porque hubiese dado gusto ver Peñarol Nacional, pero juega Libertad a esa misma hora. Leí unos cuantos uruguayos que estaban bromeando con esta situación y decían, por ejemplo, julio va a ser un mes tranquilo y poner el fixture con los dos partidos Nacional Peñarol. Inclusive creo que una semana después, una semana antes está previsto el clásico. ¿Clásico? A nivel local. Ah, qué Así lindo. que en julio habrá 3 superclásicos uruguayos. Bueno, hacemos la pausa y ya venimos, dale. Yo estoy ahí para intentar solucionar ciertas cosas que pueden acontecer dentro del plantel. Las decisiones la toma el presidente o en comisión directiva. Creo que nosotros estamos de paso y bueno, y llegará un momento también de que yo seguramente voy a tener que dar un paso al costado, ¿verdad? Unión Fútbol Club, somos tu equipo. Tu pedido está en camino. Está entre las mejores frases que podés leer un finde. Más si viene acompañada del 30% de regalo todos los sábados y domingos en Monchis, pagando online con tu tarjeta Itaú Mastercard Debit Contactless. Promoción válida hasta el 30 de mayo de 2021. Aplica a la categoría de comida. No aplica a bodegas ni a compras realizadas a través del POS. Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros desde $35 para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos. Cuando el asado nos llame, choris no pueden faltar. Viena, picante o morcilla, napolitano es genial. Los chorizos siempre de Chorti, pero qué buenos que están. Chori queso, solo Chorti, el único original. Embutidos Chorti, qué buenos que están. Encontralos en nuestros 17 salones y en los mejores puntos de venta del país. Calidad de la cooperativa Chortitzer. Con Lácteos Trébol los días empiezan llenos de energía. La leche número 1 elegida por los paraguayos es el principal ingrediente en el desayuno. Para que mis chicos crezcan sanos y fuertes, Choco Trébol. Para merendar, una gran variedad de yogures Trébol.
Y también cocinar se vuelve más delicioso con productos Trébol. Con mucho amor, Lácteos Trébol une a mi familia en la mesa todos los días. Lácteos Trébol, con la garantía de la cooperativa Chortitze. Tupi tiene el mejor local, ven al mundo Tupi. Por precio y mayor variedad, ven al mundo Tupi. Mejor servicio y garantía en Tupi lo encontrará. Tupi Electrodomésticos, Avenida Boyeni, Músicos del Chaco. Teléfono 569-9000 con rastreo automático. Todo para tu hogar. Buscando sumar puntos, usando tu tarjeta de crédito Itaú, acumular. Unión Fútbol Club, el equipo campeón. Interactúa con los jugadores de Unión FC enviando tus mensajes o audios al WhatsApp 0986-800-086. Unión FC, somos tu equipo. Bueno, aquí estamos, señores. Mañana juega Paraguay. Hoy es miércoles 2 de junio. Llegó el tan ansiado jueves 3 de junio con el partido frente a Uruguay. Va a llegar en pocas horas más. Porque es un partido clave para el futuro de la Albirroja. ¿Qué pasa si Paraguay gana mañana en la tabla de posiciones? ¿Qué pasa si empata? ¿Y qué pasa si pierde? ¿Cuáles son las probabilidades? ¿Nos mantenemos ahí en el lugar de preponderancia con un empate? ¿No se nos puede complicar dependiendo de otro resultado? ¿Cómo viene la mano, Fede? Hoy la tabla está así: Brasil 12, Argentina 10, Ecuador 9, Paraguay y Uruguay 6. Paraguay tiene 1 de diferencia de goles, Uruguay tiene 0. Pero Paraguay, ¿cuarto o quinto? Cuarto, Paraguay cuarto. En este momento cuarto. O sea, si en perdemos... este momento estamos en zona de clasificación. ¿Y quién está sexto? ¿Y con cuántos puntos? Chile 4, Colombia 4, Venezuela 3. Hasta Venezuela nos puede alcanzar en puntaje si gana y nosotros perdemos. Y ya más abajo Perú y Bolivia con 1 punto. O sea, estamos bien. Estamos bien, mirando la tabla estamos bien, 6 puntos. Podríamos haber tenido 8, ¿verdad? Pero yo creo, ¿sabes a qué voy nomás? A que un empate mañana es buen resultado. Sí. Frente a Uruguay de visitante, porque nos va a mantener por lo menos por encima de Uruguay. Y como muchos nos pueden alcanzar, Chile y Colombia. Y Chile juega con Argentina. En Santiago del Estero. De visitante encima. No creo que gane mañana Chile. Colombia juega contra Perú. ¿De local o de visitante? Creo que es de visitante. Colombia-Perú mañana otro de los partidos. Además, el alma de la selección chilena no va a estar. Por irresponsable. Vidal, sí. El Rey Arturo. Y por ejemplo, hay un choque directo entre equipos que están por encima de Paraguay. Ahí uno supone que se van a sacar puntos. Esto va a ser el viernes en Porto Alegre. Brasil contra Ecuador. Ahí tenemos otro partido interesante para nosotros. Ecuador, por ejemplo, tuvo un muy buen comienzo. Habrá que ver si le alcanza esto para el final o si se va frenando. Porque mirándolo de ese lado, me parece que a Paraguay, por un lado, le conviene que Brasil gane. Que se vaya a Brasil y que Ecuador se frene. No, yo ahí hincho por un empate de... Una victoria de Argentina para comenzar. Argentina, Chile. Sí, claro. Un empate de Colombia-Perú. Hasta si... es más, te digo más... Quiero que gane Perú. No sé si Perú va a clasificar con este equipo a 2 mundiales consecutivos. De hecho, le costó la vez pasada. Le costó bastante. Si Perú gana, no nos afecta. Por eso. Por ahora. Nos conviene más una victoria de Perú. Sí, si Perú gana, pasa a 4. Paraguay va a tener 6. Y obviamente nosotros no perder. O sea... Y Colombia, en teoría, es un rival directo siempre. Sí. Y Colombia se frenó. Tuvo un gran arranque contra Venezuela. Le había ganado 3-0 con Queiroz. Después sumó un punto más y después... Es más, Colombia sumó 1 de 9. Sí. Y ahora Rueda. Va Rueda como técnico. Bueno, así están las eliminatorias. Mañana juega Paraguay frente a Uruguay. Hoy se recuerda justamente aquel triunfo en el centenario de Montevideo. Golazo de Chiqui Arce de tiro libre. Eso fue 2-0. 2-0. Chiqui y Aristides Rojas. Rojas que después marcó otra vez en Asunción, si mal no recuerdo, frente a Uruguay. En el 3-1. En el 3-1. El año siguiente. Hizo el tercero. Fue en el 97, sí. Y Chiqui tiene una particularidad. La fecha 2 de junio es una fecha especial para él, porque le hizo goles a Uruguay y le hizo un gol a Sudáfrica en el Mundial Corea-Japón 2002. También un 2 de junio del 2002, por supuesto. Bueno, y la probable formación. Los dos, sí, la probable formación. ¿Ustedes creen hay una que están difundiendo?
con Anthony Arzamendia, Gustavo Gómez Jr. y... No, Junior no, Valbuena. Valbuena y Arzamendia. Hoy me dijeron que apareció Alderete. Pica y el... ¿Y cómo se llama? El Jiménez. mimado Jiménez. Los Romero. Jiménez está en todos los equipos. Sí. Los Romero y Michael. Es más, dame el informe, por favor, mi querido Cristian. Y quiero ir a hablar de la selección paraguaya. Las últimas victorias de Paraguay. Tenemos las últimas victorias y tenemos también lo que el resumen de Berizzo de ayer. Dame las últimas victorias de Paraguay y ya charlamos del tema y pasamos el equipo tentativo. A ver. La albirroja irá hasta Montevideo el jueves por otra gran victoria en eliminatorias como en el 96 y en el 2001. El 2 de junio de 1996, en pleno domingo otoñal en la capital charrúa, las gargantas del puñado de hinchas albirrojo explotaron con los goles de Francisco Chiqui Arce y Aristides Rojas. El equipo de Paulo César Carpellani sumaba sus primeros puntos camino a Francia 98. Paraguay jugó con José Luis Chilaver en el arco, Francisco Arce, Carlos Gamarra, Celso Ayala y Catalino Rivarola, Carles Burdier, Stanislao Strugua y Julio César Enciso y Roberto Acuña, Richard y Edgar Chito Báez, ex delantero de Guaraní en el ataque. Ingresaron Silvio Suárez, Gabriel González y Aristides Rojas. El 28 de marzo del 2001, camino a Corea-Japón 2002 y ya en pleno desarrollo del selectivo sudamericano, la albirroja volvió a silenciar el centenario. La fría noche uruguaya acompañó el derechazo del mago alvarenga para el 1-0 final. Paraguay formó con José Luis Chilaver en portería, Pedro Saravia, Carlos Gamarra, Celso Ayala y Denis Caniza, Carlos Humberto Paredes, Víctor Quintana, Stanislao Struguay y Roberto Acuña. En el ataque, José Cardoso y Miguel La Topadora Cáceres. El DT Sergio Marcariani incluyó también en cancha a Guido Alvarenga, Nelson Cuevas y Francisco Esteche. Interactúa con los jugadores de Unión FC enviando tus mensajes o audios al WhatsApp 0986-800-086. Unión FC, somos tu equipo. Hola, Cabo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Chipi? El saludo cordial para todos los amigos oyentes de Unión FC. Cabo, ¿qué equipo prepara Berizzo para mañana? ¿Hay algún tentativo certero en cuanto a información, alguna pista, algo que podamos decir? Hoy entrenó a la mañana, en horas de la mañana, y el puesto en donde hubo cambios, o por lo menos pudo alternar, fue el del lateral izquierdo. Anthony Silva en el arco, Robert Rojas como lateral derecho, Fabián Balbuena, Gustavo Gómez y Omar Alderete arrancó y Santiago Arzamendia terminó. Ángel Cardoso Lucena, Matías Villasanti y Gastón Jiménez, Miguel Almirón, Oscar Romero por derecha, Almirón por izquierda y Ángel Romero. Y Ángeles Romero. De 9. Sí, de 9. Es más o menos lo que se perfila. Yo creo que de esto no creo que salga. Gastón Jiménez creo que es el fijo. Y después puede haber variantes. ¿Qué variantes podrían haber? Y capaz que un Morel por Lucena. Sánchez. Morel creo que fue utilizado en algún amistoso por Berizzo. Pero yo creo que de esto no va a salir Chipi, compañeros obvios. ¿Cubas? Y Cubas estuvo ayer en el equipo base. Estuvo ayer con Villasanti y con Jiménez en la mitad de la cancha. Andrés Cuba, que también es otro de los, entre comillas, preferidos por Berizzo. ¿Qué se te hace, Jota? No, yo creo que está probando. Lo que sí está claro que Rojas es su elegido por derecha. O sea, no apareció. Escobar también llegó recién. ¿Quién hoy no puede faltar en el equipo titular de la selección? ¿Quién es hoy? Vos decís, no, si a este lo sacan, no está bien. Anthony. No, Silva Almirón es uno. No, Almirón no. Sí.
Yo creo Yo que... digo los Romero. Claro, los Romero tienen que estar. Y... Villasanti tienen que estar. Los 3 centrales tienen que estar. ¿A quién te referís 3 centrales? A Junior y a Fabián y a Gustavo. ¿Pero en línea de 3 o Junior de lateral? No, en la, como dijo él, de lateral derecho, en línea de 4 con la posibilidad de hacer 3. Yo ante Uruguay juego con Rojas o Escobar a la derecha. Sí. Gómez, Balbuena y Junior. Yo hasta con Beto te digo. Yo creo que, ¿cómo se llama el que vino de Argentina? Él va a ser Martínez. lateral por izquierda. No, pero él no le probó ninguno de los, ni ayer ni hoy. La información siempre es la información. Sí. Yo siempre digo, hay veces yo le pongo en duda porque futbolísticamente por gusto, pero el tiempo te muestra que siempre la información está ahí. O sea, termina pasando lo que... Y ves, a veces uno cambia, sí, pero... exactamente. Y Martínez no le probó ninguno, entonces... Y ninguno, ayer en ningún informe estaba Martínez y hoy Cabo tampoco lo nombró a Martínez en el equipo. No puede... No van a entrenar en la pieza. No, y además Jota es muy chocante. No, pero con Gastón Jiménez estuvo así y vino, entrenó y por la duda no, entrenó, jugó. Pero sería el segundo ya, Jota. Gastón Jiménez hasta ahora se mantiene en el Cubas equipo. También. Chipi, es que son gustos. O sea, si él si viene y le pone y vos ves que le está poniendo es porque él quiere ese jugador. No, evidentemente Gastón Jiménez si se mantiene lo quiere. Y claro, y Gastón Jiménez tiene un potencial demasiado grande. Todavía nomás no es participativo, él aparece poco. Pero vos decís, es grande, tiene buena zurda, tiene presencia, tiene el recorrido ya de a eso voy, Jota, que ojalá sea si vuelve a jugar el partido donde aparezca de verdad, claro, donde más asuma. Veces. Él más cuando veces, toca claro. la pelota es claro. Totalmente. Pero aparece poco. No es que aparece poco nomás, Jota, aparece poco y además es inseguro en defensa. Sí. O sea, se ve mal parado siempre, o sea, no. Yo creo que ahí necesita algo más. Ahora, si en contrapartida él te da el protagonismo que no te da nadie, bueno, entonces lo elegí y toma riesgo. Pero hasta ahora, ni uno ni lo otro, ¿verdad? Igual, no es crítica, sino la parte que yo no entiendo todavía del juego de Berizzo, porque al principio a mí no me parecía lo que iba a hacer, que le iba a costar mucho. Al final él terminó, le costó mucho, porque le costó un sinfín de amistosos, pero hoy está instalado, o sea, él hizo un gran trabajo, porque hoy está instalado lo que yo no entiendo todavía es cómo es el funcionamiento de su medio campo en función a lo que él quiere ofensiva y defensivamente. Porque su medio campo no es ordenado. Su medio campo es polifuncional. Y esa es una teoría que tiene que tener un fundamento. Porque solidez no tiene. Lo que tiene son grandes momentos. Porque el medio campo posicional tiene solidez. Después te da menos y más cosas en algo, pero menos cosas a lo mejor en la creatividad. El Gastón Jiménez, yo te digo, contra Venezuela, ¿en qué posición jugó? Contra Argentina, ¿en qué posición jugó? Contra Perú, ¿en qué posición jugó? En ninguna jugó en la misma posición. Pero dicen, él es el volante tapón. Y yo te juro que no lo veo como el volante tapón. No, muy además, pocas veces él está parado ahí. Además de arranque. Sí. Yo recuerdo un partido que de arranque jugó él de volante central y Cubas de interior, sí, y después cambió segundo tiempo. Claro, y el último partido estuvo más Villasanti que él, y hubo un partido que él desbordó, tiró un centro, hizo una rabona, ¿te acuerdas? La gran espectacular, pateó largo, se suelta. Entonces, si tu volante se suelta constantemente, entonces decimos, bueno, Cerro hace eso, ¿quién es, Villasanti o es Lucena? No, los dos se van, ellos saben cuándo irse, pero claro, Pulpito pero y Patiño, trabajado. ahí está Pulpito y Patiño, ¿dónde juegan? ¿Y dónde recuperan? Nosotros cuando tu volante se va, Gustavo Gómez y Junior no juegan en la mitad de la cancha. Por eso, a lo mejor eso todavía nomás no está sincronizando y encontrando, pero te muestra su trabajo y a la larga va a encontrar eso, está buscando algo. Cabo, ¿algo más de la selección? A las 15 es el vuelo, Chipi. Ya en instantes estará saliendo el bus del Centro de Alto Rendimiento de Ipané rumbo al aeropuerto. A las 15 el vuelo que va a trasladar a los albirrojos a la capital de Uruguay. Cabo, Junior Alonso no aparece en ningún equipo, ¿no? Ni como central ni como lateral. No, según me contaron, Junior Alonso trabajó diferenciado. Por eso. Eso sí explicaría. Hoy a la mañana trabajó diferenciado Junior Alonso. No sabemos si es que es el plan A, Junior Alonso para jugar de lateral izquierdo,
y lo van a esperar hasta el último momento, pero hoy me dijeron eso. Bueno, correcto. Lo tenemos ahí a Roberto Miguel. Cabo, ¿algo más o cerramos? Cerramos, Chiqui. Chao, Cabo, chao, viejo. Cabo de Vila con la info de la selección. Toro Acuña, Roberto, ¿cómo estás? Un abrazo, buenas tardes, ¿cómo te va? A ver, Toro, ¿me escuchás? Bueno, en breve estamos allí con Roberto Miguel Acuña, el Toro, ex integrante de la selección paraguaya, que estuvo de hecho en aquel partido frente a Uruguay. En los dos estuvo él. Él estuvo en las dos victorias, la del 96 y la del 2001, sí. El 2-0 y el 1-0. Con la derecha, ¿verdad? El Toro desde el Proolímpico está siempre, de cada partido de Paraguay que vos ves, sí, realmente. Siempre estuvo. ¿Y sabes quién es otro que jugó los dos partidos? Tani Strubey. Estuvo también en el 96 y en el 2001. ¿Hoy técnico de? Sportivo Iteño. Ganó el último partido contra Guaraní de Trinidad. A ver, Toro, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Un placer saludarlos. Igualmente, Roberto. ¿Cómo andás vos? ¿Bien? Bien, gracias a Dios, bien acá, trabajando a full acá por Curitiba. Bueno, y después de... bueno, ya no hay pausa, ¿no? No, acá sigue. Lastimosamente sigue todo, no, más allá de que la situación de la pandemia está complicada. Hay excepciones solamente para el fútbol. Después sí, negocios y tiendas, eso está todo cerrado. Solo farmacias y supermercados abiertos. Hasta el 9 de junio sería esto, ¿no? Después volvería a la normalidad. ¿Y cómo se maneja el tema de la Copa América y los partidos? Porque vi, por ejemplo, que el Flamengo quería suspender sus partidos del torneo local por la Copa América, que no estaba previsto. O sea, el plan era seguir con el Brasileirao mediante se juegue la Copa en Argentina y Colombia, pero ahora con todo el cambio de escenario, no sé si manejan algo con respecto al parate o no del fútbol brasileño, Toro. Y bueno, más allá de que nosotros con el colectivo estamos en la Serie B, ¿no? Eso sí, pase lo que pase con la Copa América, que en otras ocasiones se paraban los torneos, acá no es el caso porque en la Serie B sigue, pero sí había inconveniente con algunos equipos acá de la Serie A. Para mí personalmente es como que una locura que se juegue una Copa América con la situación que está viviendo el mundo, ¿no? Pero bueno, esperemos que tomen o que van a tomar todas las medidas como para que no pase nada grave, que se pueda jugar al fútbol. Lo ideal sería con público, ¿no? Pero lastimosamente no se puede, así que bueno, sí, algunos equipos estaban quejándose por el tema de que se va a hacer acá la Copa América y le van a sacar la localía a algunos equipos, ¿no? Que van a tener que jugar en otro estadio. Eso es lo que se estaban quejando algunos equipos. Claro, sin duda. Bueno, Toro, te imaginarás también, hoy estamos a un día del partido de Paraguay frente a Uruguay. Vos jugaste un día como hoy, justamente 2 de junio, hace muchos años atrás, en aquella victoria 2-0 frente a la Celeste, con aquel golazo de Chiqui y otro de Rojas. Primero le recuerdo aquel partido, que ¿te acordás todavía de algo o no sos de rememorar mucho los partidos que jugaste? Ustedes los deportistas habitualmente tienen muy buena memoria de ese tipo de cosas. Sí, mira, más allá de que por ahí no nos acordamos, sí, cuando llegan estas fechas de eliminatorias, ¿no? Y después están las redes sociales que te lo hace acordar de mejor todavía, ¿no? Porque yo, por ejemplo, no me acordaba del gol que estaban mostrando estos días de Chiqui Arce de tiro libre. Sabíamos que habíamos ganado, pero no me acordaba bien los goles. Después el gol de Aristides. Entonces las redes sociales hacen de que te etiquetan esos recuerdos que quedan siempre, ¿no? Y ahí es cuando empezás a mover un poquito tu cabecita y te acordás de lo que viviste en esos partidos, que fueron momentos muy, muy importantes para la selección. Sin dudas. ¿Y cómo la ves ahora a este equipo de Berizzo? Bien, yo creo que bueno, hoy en día estoy viendo la lista a muchos jóvenes que le pueden dar mucho. Ojalá que estén a la altura, ¿no? Sabemos que el fútbol local de nuestro país no es lo mismo que jugar una eliminatoria o ni mucho menos un mundial, ¿no? Están preparados, demostraron que pueden jugar en sus equipos de la mejor manera, y ojalá que lo puedan trasladar a la selección, sabiendo de que por ahí al principio le va a costar un poquito a algunos, a otros quizás no, pero son cosas que le pasa a todos los futbolistas, ¿no? Así que ojalá que puedan rendir, que puedan dar lo mejor,
porque ya se necesita, ¿no?, de esa camada de chicos que están surgiendo como para tener un futuro bueno con nuestra selección y con nuestro fútbol también. Ahora, ¿lo ves consolidado todavía? Y te hablo del tema generacional, ¿verdad? De estos jóvenes que pasaron muchos de ellos por Brasil 2014, por Rusia 2018, y ahora es como que son los dueños de la selección, y todavía se está esperando esa consolidación definitiva o ese portazo que en algún momento tendrán que dar, o ojalá lo den ahora. ¿Cómo los ves desde el punto de vista, vos que estuviste ahí, viviste y sabés cómo se manejan, cuál es su semblante en la cancha, que podrás visualizar si es que hay líderes o no ahí adentro? ¿Cómo los ves? De que están consolidados, yo creo que sí. Yo creo que sí, ya llevan bastante tiempo juntos en la selección, más allá de algunas caras nuevas que se van incorporando. Yo creo que el grupo tiene que estar fortalecido, tiene que estar firme, sabiendo de que hace unos mundiales que no vamos y que ya es hora de que Paraguay vuelva a un mundial. Ellos creo que estarán conscientes de eso. Tenemos buen futuro, como te dije antes, líderes hay en la selección, no como en camadas anteriores, pero sí hay jugadores que son capitanes en sus equipos, en equipos importantes de Sudamérica, y yo creo que por algo son capitanes, ¿no? Porque no cualquiera puede llevar la cinta de capitán. Así que ojalá que ya de una vez por todas vayamos a un mundial nuevamente después de mucho tiempo. Yo creo que estamos preparados con un gran entrenador que trabaja muy bien, pero a la hora de jugar los partidos depende mucho de los jugadores, ¿no? Ojalá que ya estén conscientes de que es como que están un poquito en deuda, ¿no?, con el pueblo paraguayo de no ir a varios mundiales, y ahora tienen que demostrar de que estamos capacitados para volver. Roberto, ¿cómo estás? Es un placer hablar contigo. JJ Gómez te saluda. Yo quería consultarte por tu posición principalmente y tu visión de los que tenemos hoy en ese volante mixto que se está buscando mucho en el mundo, y que hoy a lo mejor no están acostumbrados como antes a jugar con un volante tapón. El caso de Richard Sánchez, de Brian Ojeda, que aparece ahora, Huguito Martínez, que aparece ahora. Hoy lo tenemos a Lucena en un gran nivel. En el caso de Richard Sánchez, ¿por qué lo eligen poco? O sea, ¿qué les falta a ellos para pasar a ser ese jugador de la agresividad que se necesita a nivel internacional? Y te nombré a los más técnicos, ¿verdad? Porque vos tenías ese mix de ser el jugador agresivo, posicional y también técnico a la hora de crear. Quizás lo que le falta es continuidad en la selección. Yo creo que todos los que me nombraste, todos tienen una técnica impresionante, tienen mucha dinámica. Lo conozco a Huguito porque lo tuvimos en la selección, lo tuvimos a Brian también, que es un excelente futbolista, que tiene mucho futuro. Yo creo que falta continuidad, tener la confianza del entrenador para que acumulen algunos partidos seguidos. Yo creo que ahí es donde se van a consolidar los chicos, ¿no? Y con la ayuda de la gente grande, de la gente experimentada, que siempre tiene que darle una mano a los chicos que están empezando en este camino de la selección, como para que se le hagan las cosas más fáciles, ¿no? Condiciones tienen mucha capacidad, tienen mucha dinámica, mucha técnica, son agresivos, lo que me nombraste todos, menos por ahí el Pica Lucena, es que no es el menos agresivo de los que me nombraste. Los demás yo creo que tienen una agresividad y una técnica como para ser excelentes volantes de la selección. Y hoy, así como está el fútbol, podemos seguir planteando nosotros a grandes rasgos, ¿verdad? De decir, bueno, jugamos con Bolivia y ponemos a Richard Sánchez, el Ortiz de buen pie. Jugamos con Uruguay y no, ponemos a Toro Acuña, a Topo Cáceres, más jugadores agresivos que se hacen dueños de la mitad de la cancha. Hoy todavía podemos paralelizar eso. Hoy Uruguay todavía es ese estilo de juego, o Uruguay es más técnico y ellos piensan igual de nosotros. Yo creo que la selección que sigue manteniendo la mística hasta hoy en día es Uruguay. Obviamente que le agregó técnica porque tiene jugadores importantes en todo el mundo, ¿no? Y nosotros por ahí perdimos un poquito eso.
Nosotros tenemos hoy jugadores con mucha técnica, jugadores de mucho nivel técnicamente, pero no con la agresividad que por ahí teníamos antes. Quizás cambió eso un poquito, ¿no? Y ahí por ahí es que nos está costando un poquito volver a lo que es nuestra raíz, la raíz guaraní que nos llevó a tantas cosas importantes y a tantos mundiales seguidos, ¿no? El fútbol está cambiando en ese sentido, está cambiando en Paraguay, hay que adaptarse a eso, sí, tratar también de tener esa agresividad, porque yo creo que contra Uruguay, por ejemplo, necesitas, porque es un equipo de que te va a salir a querer pasar por encima de entrada, porque es la característica de ellos, y en nuestra época, por ejemplo, éramos respetados por todos, ni por ahí no porque somos un equipo que ha bajado mucho el nivel, que no hemos clasificado en los otros mundiales, y es como que vienen a Asunción y ya no está el respeto que había antes, ¿no? Así que yo creo que se tiene que recuperar, y con los jugadores que me nombraste, que son agresivos, técnicamente son buenos, yo creo que tenemos que lograr recuperar eso como para mantener o que nos vuelvan a respetar como nos respetaban antes. Y en inferiores también pasa eso, cuando les tocaba tener amistosos internacionales, vas a jugar con Uruguay y decir, bueno, en este partido pongo los volantes agresivos, o es para poner los volantes de decir, voy a tener la pelota y voy a tener el equipo más abierto por ciertos momentos. Nosotros nos vamos formando para eso, por la calidad de jugadores que se van eligiendo y que nos salen inferiores, y ellos siguen también en ese estilo, en esa mística de juego, o también vienen cambiando. Quizá la agresividad no es decir, voy a poner un jugador agresivo o no agresivo, se la tenés que incorporar vos al jugador. A nosotros nos toca dirigir jugadores técnicamente muy buenos, pero le decimos, si vos no tenés agresividad a la hora de no tener la pelota, te va a ser difícil jugar hoy en día al fútbol. O sea, tenemos que inculcarle eso a los chicos. Nosotros en la inferiores de la selección hacíamos eso, más que nada a los volantes. Podés tener jugadores exquisitos arriba, como en este caso está Almirón, tener los mellizos, que técnicamente son muy buenos, no son de marcar, pero técnicamente te hacen la diferencia. Pero en el medio, volantes mixtos o volantes defensivos, tenés que tener jugadores que tengan las dos cosas, y si no la tiene, tenés que intentar inculcársela para que la tenga, porque hoy en día se necesita en el medio agresividad. Hoy en día el fútbol moderno es los 11 defienden, los 11 atacan, y si uno no está en sintonía con el equipo, o dos jugadores, se nota mucho la diferencia. Entonces eso hay que inculcarle hoy en día a los jugadores para saber que Paraguay siempre se jugó de esa manera, más allá de que técnicamente ha mejorado mucho Paraguay, pero no tenemos que olvidarnos de lo que nos llevó a ser grandes protagonistas a nivel mundial, ¿no? Sí, y los jugadores que le llegan a usted en el plantel, ¿están preparados, entrenados en algún sistema? Acá de inferiores te vienen casi todos del 4-4-2, y en primera casi todos juegan así, o 5 en el medio, algunos que cierran, muy poca línea de 3, muy pocos 2-3-1, muy pocos con enganche. Allá, ¿cuál es el sistema que más utilizan, y los jugadores que vienen de inferiores, de qué manera vienen jugando? En Curitiba, por ejemplo. Y se trata siempre, tiene que haber un mismo sistema que se viene de inferiores hasta llegar a primera. Yo creo que sería lo ideal, ¿no? Nosotros jugamos con un sistema acá y tratamos de que la sub-20, que hoy en día también está jugando la Copa acá de Brasil, también juegue el mismo sistema y juega el mismo sistema que nosotros. Entonces vas preparando a los jugadores chicos para cuando lleguen a primera ya sepan cómo juega primera y cómo moverse, cómo defender, cómo atacar, saben todo. Yo creo que lo ideal sería que siempre se trabaje en conjunto, de las inferiores hasta la primera división. Si tenés la posibilidad de hacer eso, yo creo que te facilita muchas cosas de cuando vengan los chicos. Tenés que explicarle algunas cosas más, ya de que no son cosas difíciles, no, porque en el fútbol está todo inventado, pero si el chico ya viene preparado con 15, 16 o 17 años, con un sistema como ya sabe cómo juega el entrenador de primera, yo creo que es mucho más fácil para el entrenador, para el equipo y mucho más para el jugador, ¿no? Roberto, Nicolás Ledesma te saluda, un abrazo respetuoso. ¿Qué tal, Nicolás? Un abrazo. Bien. Yo quiero saber un poquito del tema del protocolo. ¿Cómo hacen ahí para los viajes? ¿Ganaron el primer partido en casa? ¿Ahora van a Río de Janeiro? ¿Vía aérea todo? Sí. ¿O cuál es el cuidado que se está teniendo? ¿Cómo se está cumpliendo el tema del protocolo, Toro? Y mira, el protocolo es hisopado
hisopado como ahí, antes de cada partido. Hoy nos hicimos el hisopado para viajar el viernes a Río de Janeiro. Y está el cuidado ya personal, ¿no? Porque viajamos en vuelo regular, nos cruzamos en el aeropuerto con miles de personas, tenemos que cuidarnos mucho, el tema de tapaboca, mucho alcohol. Nos queda otro opción porque no tenemos la posibilidad de viajar en charter como por ahí viajaría un equipo de primera, ¿no? Y después tenemos algunos viajes que son en bus, que son de 6 horas, 5 horas, 7 horas, que ahí sí es mucho mejor, yo creo, más allá de que es largo el viaje, el protocolo es mucho más efectivo que en avión, ¿no? Así que es un riesgo que estamos corriendo, pero bueno, como tenemos que trabajar y tenemos que jugar, tenemos que tomar ese riesgo porque no nos queda otra. ¿Cómo es el hisopado ahí? Así como acá, ¿te meten el palito, digamos, el palillo en la nariz hasta el fondo, o no? Exactamente, en los dos, pues diríamos, agujero de la nariz y garganta. Ya, porque hay otros países, Toro, que no es que te meten el palillo, te dan a vos y vos te pasás por la boca o por la nariz, pero no es que va hasta el fondo como acá y... No, acá encima que tengo la nariz grande, se me está agrandando un poquito más acá. Y la garganta igual, hasta el fondo, que te hace tener arcada, ¿no? Creo que es una obligación acá de sistema de salud que pidan que hagan más profundo los hisopados porque hay mucho falso negativo, ¿no? Entonces como que están metiendo un poquito más al fondo para asegurarse de que no tengas el COVID. Nosotros... No digo gracias a Dios, pero ya cuando llegamos acá a Curitiba ya tuvimos, por suerte nos agarró bastante leve, no agarró nada grave, gracias a Dios. Entonces ahora es como que estamos un poquito más relajados, no del todo, pero sabiendo de que estamos un poquito inmunes por el análisis de sangre que nos hicieron y creamos el anticuerpo, así que estamos un poquito tranquilos, pero con mucho cuidado también. Vos sabés que ahora que me recuerdo, Toro, no es un tema para tocar contigo, pero digo nomás hablando que estás en Brasil. Ahora que la Copa América va, yo no sé cómo van a ser algunos atletas que después tienen que ir a sus países que no están permitiendo el ingreso de gente que viene de Brasil. Claro. Estados Unidos, por ejemplo, no permite que pases por Brasil o que vayas de Brasil. Yo tengo, comento una cuestión personal nomás, Toro, para los Juegos Olímpicos. Yo tenía un pasaje vía Brasil, vía San Paulo, y tengo que cambiar para ir por Panamá porque no puedo hacer en escala en Estados Unidos, sino era para ir a Tokio. Y ahora nomás que me viene a la cabeza, hay muchos jugadores que seguramente van a tener ese problema ahora en la Copa América de que van a estar en Brasil y cómo van a ir después a sus respectivas ligas. De hecho, más de alguno estará en la Liga Norteamericana, por ejemplo. También. Y en Europa también, sí, va a ser todo un tema. Pero bueno, la gente que se encarga de esto tendrá ya la respuesta para eso, cómo hacer con cada jugador para que regrese a su club, ¿no? Obviamente que van a tener que cumplir la cuarentena y con el hisopado negativo antes de viajar, y la cuarentena cuando lleguen a sus clubes. Y bueno, es una pérdida, va a ser como una pérdida de tiempo porque los de Europa, por ejemplo, se van a perder pretemporada, y para el futbolista eso es muy importante. Así que bueno, esperemos que se solucione de la mejor manera para el bien del fútbol, ¿no? ¿Cómo están ahí los profes, Toro? ¿Están todos contentos? ¿Todo bien? ¿No falta nada? Bien, gracias a Dios. La verdad que nos vinimos a encontrar un club muy ordenado, muy serio, todo bien coordinado, con mucha gente trabajando. Sentimos el cariño de la gente acá, estamos tratando de hacer un buen trabajo, sabiendo de que dependemos de resultados, ¿no? Pero bueno, el sueño y el objetivo a través de Curitiba es volver a Primera División. Se contrataron muchos jugadores como para eso, y bueno, y nosotros aportar lo nuestro, nuestra experiencia, nuestro trabajo, y dejar una puerta abierta para profesionales y colegas paraguayos. Yo creo que va a ser muy importante eso. Un abrazo, Toro, muy amable. Abrazo a ustedes, hasta siempre. Roberto Miguel Toro Acuña, ex integrante de la selección paraguaya, hoy integrante del cuerpo técnico de Morínigo, que está dirigiendo en Curitiba, Brasil, en la segunda división, con el deseo de ascender nuevamente al Curitiba, que años atrás estaba justamente en la primera categoría del fútbol brasileño. Esperemos que no se enoje el Chiquiarse porque no se acordó de su gol. ¿Cómo no se va a acordar del golazo de tiro? Eso mismo me pregunté. No, pero hoy con las redes sociales ayuda, ¿es cierto? Lo que me extraña es porque, como hoy, le decía, ejemplo, en la nota, los deportistas tienen mucha memoria fotográfica de los partidos o de los juegos que
que disputaron. Más aún de una victoria muy importante. Claro, hoy por ejemplo, gracias a las redes sociales sabemos que es el cumpleaños del profe Maidana, por ejemplo, del profe Porfirio. Un saludo para el profe Maidana. Sí, un saludo grande para el profe. ¿Cuándo viene el viernes? El viernes estará, claro, ayer postergamos la sesión, ya chupé con Maidana porque había muchos temas de conferencia de prensa, que de Berizzo, que la Copa Libertadores y el sorteo, así que el viernes analizaremos primeramente los partidos de eliminatorias, el partido de Paraguay por supuesto, y ya después estaremos con el profe Porfirio Maidana. ¿Fede? Algunos datos con respecto a Paraguay y sus 4 formaciones anteriores en eliminatorias. Por ejemplo, los últimos 2 partidos jugaron Fabián Balbuena y Gustavo Gómez como centrales. Una dupla que aparentemente se va a repetir mañana. Sí. Por el otro lado, Gastón Jiménez fue titular en los 4 partidos. Ninguno completó, pero jugó los 4. En el primer partido contra Perú, el medio fue integrado por Cubas, Villasanti y Jiménez. En el segundo contra Venezuela estuvieron Jiménez, Cubas, Villasanti. Lo mismo. Ahí arregló lo de Cuba. Sí, solo que en ahí... la posición, sí, Cuba arrancó. Un cambio posicional. En el tercer partido contra Argentina arrancaron Villasanti, Lucena y Gastón Jiménez. Cuba suspendido, había recibido 2 amarillas en los primeros partidos. Y contra Bolivia... Ese fue el partido que Gastón no encimó siempre a Paredes, Jota. Sí. O sea, no jugó de tapón. Contra Argentina en la Bombonera. Y contra Bolivia arrancaron Richard Sánchez, Lucena y Gastón Jiménez. Ese fue el medio campo de Paraguay. Por ejemplo, me fijo en lo siguiente. Junior Alonso jugó los 4 partidos, al igual que Gustavo Gómez. Si no aparece Alonso mañana... Sería una sorpresa. Sería una sorpresa. Tengo entendido que no está suspendido. Por eso me quedó la duda. No, él no está suspendido. No, Paraguay no sí, tiene está trabajando diferenciado porque vino con una molestia. Seguramente jugó el domingo, jugó todo el partido, no fue cambiado. Perdió 2-1 su equipo al Mineiro. Y a lo mejor tiene algún golpe, ¿verdad? Después, por ejemplo, Darío Lescano jugó los 3 primeros partidos y ya no apareció para el cuarto contra Bolivia. Suspendido. Sí. Oscar Romero, Tony Sanabria, Ángel Romero. Miguel Almirón es quien estaba suspendido. Contra Bolivia no jugó, recibió la segunda amarilla frente a Argentina. Y, por ejemplo, si miramos los últimos integrantes del ataque de Paraguay. Contra Argentina, Ángel Romero, Lescano, Almirón. Contra Bolivia arrancaron Oscar Romero, Tony Sanabria y Ángel Romero. Para tener una referencia de los últimos equipos que puso en cancha Berizzo y compararlos con lo que está preparando para mañana. Bueno, ahí está. Jiménez en todos los partidos, Gómez en todos los partidos, Alonso en todos los partidos. Los 3, ¿verdad? No me olvido de ninguno. Solo los 3. Sí, porque... ¿Y Silva? No, Gatito jugó. No, Gatito jugó el primero. Silva tomó el puesto desde el partido contra Venezuela. Villasanti jugó los primeros, pero ya no estuvo contra Bolivia. Sí, son los 3 que jugaron los 4 partidos desde el arranque. Sí. Igual es como que el medio campo gira siempre en torno a Gastón Jiménez, Cubas, Villasanti, por ahí Lucena, y nos quedamos por ahí. Y Sánchez jugó el último partido. Sánchez había arrancado el último partido contra Bolivia. Bueno, hacemos la pausa. Jota, ¿querías decir algo? No, y que ahí entra el contra quién y por qué. Sánchez pues contra Bolivia. Para jugar de local y... Para tener la pelota, para tener más claridad. Sí, no jugó muy bien ese partido, claro, pero... Villasanti y Lucena fue contra Argentina. Sí. Para que es el partido paralelizar con Uruguay, ¿verdad? Que vos decías, de hecho es el partido que tuvimos... que perdimos en el porcentaje de la tenencia de balón, que es lo que hoy apunta mucho Berizzo. Él ese partido sabía que no iba a tener mucho la pelota y había que disputar con más marca que con balón. Hacemos una pausa que debemos mucha. Andate con el resumen de Berizzo si tenés, chiquitito por lo menos, Cristian, y ya. Albirroja, dirigida por Eduardo Berizzo, viajará hoy a Montevideo para enfrentar mañana a Uruguay por eliminatorias. El DT por ahora no firma 4 puntos en este combo. Bueno, a mí no me gusta mucho especular con eso. Los resultados se analizan posteriormente al trámite o lo que ha sucedido en un partido. Es imposible contestar una pregunta anterior teniendo en cuenta o basándonos en el resultado. Así que lo que intentaremos hacer es jugar y ser fieles a nuestra identidad y ya veremos al finalizar los partidos si el resultado nos premió. El entrenador argentino cree que su equipo fue evolucionando. Conozco muy bien a mis jugadores, creo que hemos dado pasos seguros hacia adelante. Nos enfrentamos a una eliminatoria dura como la sudamericana y dentro de los partidos nos hemos comportado como esperábamos. Hemos conseguido algunos resultados positivos, otros no tanto, pero creo que
la identidad del equipo siempre fue dando pasos hacia adelante. Yo encuentro a mis futbolistas comprometidos, interiorizados, creyendo en la idea de juego, y eso me hace ser optimista. Que tenemos que seguir progresando y desarrollando, y que cada prueba, como las dos que se vienen, serán para nosotros un gran desafío de plasmar en el juego lo que intentamos hacer, sí, pero confío mucho en mis futbolistas, confío mucho en el trabajo que hacemos y en el tiempo que pasamos juntos, y ojalá los resultados premien todo el esfuerzo, toda la preocupación de jugar de una manera definida a la que le ponemos. Berizzo también respondió sobre la situación sanitaria actual y las decisiones que se tomaron en el mundo fútbol. A mi modo de ver, no existe una prioridad sobre otra. Está claro y es obvio que la sanidad está por encima de cualquier actividad, inclusive el fútbol. Pensando esto, también creo de que nuestra actividad y la Conmebol ha impulsado la Libertadores, la Sudamericana y esta eliminatoria con el cuidado y el permiso y el control y la veña de los gobiernos que se encargan de garantizar la sanidad. Dicho esto, estamos a favor de jugar siempre que se cumplan las garantías sanitarias para todo el mundo. Para cerrar y con las disculpas del caso por la calidad del audio de origen, sí, definitivamente Berizzo no renunciará a tener la pelota. La idea del juego es recuperarla después lo antes posible con una estructura sólida, de mucha despliegue, de mucha agresividad física para recuperarla y volver a jugarla. Siempre en los partidos que hemos estado juntos, inclusive en la eliminatoria, en los 4 partidos de eliminatoria, nuestra posesión jugó un papel muy importante. Unión Fútbol Club, dejando todo en la cancha. Tu pedido está en camino. Está entre las mejores frases que podés leer un finde. Más si viene acompañada del 30% de regalo todos los sábados y domingos en Monchis. Pagando online con tu tarjeta Itaú Mastercard Debit Contactless. Promoción válida hasta el 30 de mayo de 2021. Aplica a la categoría de comida. No aplica a bodegas ni a compras realizadas a través del POS. Moscas y mosquitos, arañas y cucarachas, hasta alacranes podemos tener con este clima. Con Matiri evita que tu casa sea un aeropuerto y da limañas. Para todos esos insectos, Matiri Mata Todo es la solución. Úsalo en todas sus presentaciones, es súper efectivo y el único que mata todo tipo de insectos, voladores y rastreros. Fulminante, más rápido que chisme de barrio. Para todos los insectos, Matiris es la solución y te cuida del dengue. El que sabe, sabe. Matiris, efecto superior contra insectos. Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros desde $35 para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos. Queso, 15, llámalo como te guste, porque sabemos que te va a gustar. Llegó a la familia Queso, el nuevo queso cremoso para untar Queso Light, con 44% menos de grasas y 55% menos de caloría. Ideal para el desayuno, la merienda o para preparar recetas saludables con el nuevo Queso Light. Queso Light se suma a nuestros sabrosos quesos cremosos, cheddar, ahumado con ajo y clásico. Encontralos en nuestros 17 salones o en los mejores puntos de ventas del país. Queso, otro producto con la calidad del Lácteos Trébol y la garantía de la cooperativa Chortizer. Luego de cocinar ese delicioso plato, ese asado o el más dulce postre, el trabajo que queda en la cocina es mucho más fácil con Citrón Detergente Lavavajillas. Citrón, el detergente lavavajillas más poderoso. Vuelve la fiesta de descuentos más grande del país. Liquidamos todo en su segunda edición del año. Del viernes 4 al domingo 6 de junio. 3 días de descuentos únicos y reales en todos los productos al contado y en cuotas. Con los beneficios únicos que solo en Tupi podés conseguir. Porque si ya sos cliente, tu primera cuota lo abonás en el mes de julio. Te esperamos con todas las medidas sanitarias en nuestro showroom sobre la avenida Boyani, esquina Músicos del Chaco. De lunes a sábados de 7:30 a 18 horas y este domingo 6 de junio de 10 a 17 horas para que vengas con tu familia a disfrutar de la mejor atención comercial y de los mejores precios porque tiramos la casa por la ventana. También podés comprar las 24 horas en www.tupi.com.py o a través de nuestras redes sociales y retirar en el día 2 horas después de haber realizado tu compra de nuestra exclusiva zona BK.
app. Y si sos del interior del país, también podés acceder a todos estos descuentos imperdibles en todos los productos. ¿Sabés por qué? Porque trabajamos con las más grandes importadoras del país y aceptamos todos los medios de pago. Podés tener la seguridad de que tu pedido te lo entregamos hasta la puerta de tu casa. No te lo podés perder. La gente sabe. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por Internet. Fibra óptica de Rieder Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0219 o en www.rieder.net.py. También en Facebook e Instagram. Rieder Internet, más rápido, más libre y sin interrupción. Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí, la sub de Geely. Con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sports. Geely representa y distribuye Automotor. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Príncipe Quitadol. En la República Luque, los precios más bajos encontrás en Comercial Virgen del Rosario, en todas sus secciones para mayoristas y minoristas, con su triple acceso sobre Moisés Bertoni y Javier Bogarín. Buscando más facilidades, con Itaú Cuenta Digital, abrí una cuenta desde tu celular sin salir de tu casa. Solo necesitas tus documentos básicos. Un cliente Itaú tiene. No sos cliente. Vení. ¿Y vos qué estás buscando? En tu navegador busca Itaú Cuenta Digital. Para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia. En Localiza, podés llevarte tu vehículo por $35. Eso no es todo. También podés usarlo todo lo que quieras. ¿Escuchaste bien? $35 y sin límites de kilómetros. Localiza, vamos juntos. No hay asado sin chori queso de Chorti, tampoco sin choris de Viena, picante, morcilla, parrilleros, butifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano de Chorti, que está buenísimo. Cuando los muchachos planean el asado, siempre el primer elegido es el chori queso de Chorti, el único, el original que en tu parrilla no puede faltar. Embutidos Chorti, qué buenos están. Encontralos en nuestros 17 salones y en los mejores puntos de ventas del país, con la calidad de la cooperativa Chortixer. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por Internet. Fibra óptica de Rieder Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0219 o en www.rieder.net.py. También en Facebook e Instagram. Rieder Internet, más rápido, más libre y sin interrupción. Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí, la sub de Geely. Con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sports. Geely representa y distribuye Automotor. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Príncipe Quitadol. Pino Leche, crecer juntos es compartir. Pino Leche te invita a compartir con tus hijos la rutina de limpieza y desinfección en tu hogar. Compartí con ellos las tareas que aseguran la salud y el bienestar. Limpia y desinfecta el ambiente, superficies y objetos con Pino Leche. Pino Leche, limpia, desinfecta y perfuma. En la República Luque, los precios más bajos encontrás en Comercial Virgen del Rosario, en todas sus secciones para mayoristas y minoristas, con su triple acceso sobre Moisés Bertoni y Javier Bogarín. Unión Fútbol Club, dejando todo en la cancha. Bueno, aquí estamos, señores. A ver, 13:22, prácticamente volvimos para decir chao. Pero hablamos de seguido. Les dimos 1 hora y media de seguido, de charla y de entrevistas y demás. Todos por Tía Eva, sí, gran hamburgueseada a beneficio este sábado 5 de junio en casa de Derlis Moreno, barrio Ombocayatú, costo 7.000 guaraníes. Gracias al oyente, sí, al 342, ¿verdad? No, al 016. 016. Ahí está, por ejemplo, pero vamos a dejar para mañana. Para ayudar a Tía Eva para que se... No, pero atendé a dónde iba, más allá. ¿Vos y ¿ya me pillaste o no? ¿Cuál es? Que necesitamos... No me pilló, Jota. ¿No? Iba a ir a otro lado. No, aparte de esto, que es una cuestión
el famoso Mbocayatí, la pronunciación y la lectura que uno tiene que aprendió con lo que pasó ayer, y la diferencia al hablar, al tener que expresarse, ¿verdad? Sí. Podemos hablar mañana Jota, del tema, no pudimos hablar hoy. Sí. Yo lo único, a modo de título, mi completa solidaridad con Fátima Amarilla, la atleta. Sí, totalmente. Yo me tomé el atrevimiento de enviarle fuerzas. Yo también. Porque le mandé un mensaje, es una falta de respeto lo que hacen y lo que nosotros, como estamos pendientes de quemar al que aparece. Así mismo. En vez de embanderarlos, ¿verdad? Es el sacrificio. Ahora que la gente se va a vacunar, pues yo me fui a vacunar y yo hice el curso de técnico en la ENES. Sí. Y vos llegas ahí y vos le ves entrenar a esos que después son competidores olímpicos o panamericanos. Sí. Y están ahí a puro pulmón, así como nos vamos a la canchita. O sea, y llegan y te representan gracias al esfuerzo de ellos y de sus padres. Y encima otra vez fue por una... Pero da para una larga conversación, sí, porque hay muchos temas, ¿verdad? Acá por ejemplo, aparte de eso que manifestaba, que es una carnicería, o sea, que la gente está pendiente de que alguien ahí haga algo para putear, ¿verdad? Porque no. Acá, por ejemplo, se dice que no se pueden cambiar los nombres propios, que ya están escritos así, no se pueden cambiar. Acá, por ejemplo, está mal escrito en Mbocayatí, ¿verdad? Tiene que ser con J-A-T-U. Porque no puede tener pues el mismo diferente sonido, una misma letra. En guaraní cada letra tiene un sonido distinto. Una vez entonces está eso. mal escrito esto. Una vez pero como ya es nombre propio, entonces se dice que no se puede. Una vez discutimos eso, Nico. Vos venís de una generación donde tenías buenos maestros y donde había lectura. Hoy el chico o la persona se confunde por el chat, o sea, se educa con el vocabulario del chat. Y eso es el nivel de castellano. Imagínate en guaraní. Por favor, les voy a preguntar si alguien de la mesa leyó un libro en guaraní. Yo leí muchos textos. Libro en guaraní. No, libro si no. Si no lees, ¿cómo vas a aprender a hablar? No tenemos lectura en guaraní. Entonces no vamos a saber hablar. Pero Jota, también saber hablar estamos... el que tiene en su casa Jota, la enseñanza. también estamos Yo los quiero que... enseñar, pero perdón, un día Nico, nomás. pero también estamos los que leemos bien. Los que leemos bien guaraní y pronunciamos bien sin hablar, sin poder expresarnos totalmente en guaraní. Claro. Solo leemos. Claro, yo entiendo. Entiendo y leo, pero yo hacía clase de guaraní el año pasado, comencé con David Galeano, pero no lo que yo ya sé que es leer y cómo o sea, más una cuestión de conversación, porque a mí me cuesta, yo no crecí en una familia con mis padres hablando en guaraní. Y como ayer incluso charlábamos con una persona y hoy con Javi, cuando yo empecé en el periodismo, que fue muy temprano, 13, 14 años, yo prioricé otros estudios que el guaraní. Prioricé el inglés, que de hecho tenía en el colegio, pues yo me veía en una Copa del Mundo, no me voy a ir a hablar en inglés a una Copa del Mundo, en guaraní. Totalmente. O sea, me veía en unos Juegos Olímpicos, o sea, también hay una cuestión no de querer o no querer, sino de prioridades muchas veces. Es lo que me pasó a mí, Chipi, cuando me encontré lo que con la dijiste de Lala, ¿verdad? Y no sabía qué decirle. O sea, es nomás también una cuestión. Ahora, yo me encantaría, pero porque me gusta nomás, no porque sea una necesidad. Sinceramente no necesito por eso hay que saber expresarme si ya matar. Entiendo y hablo, pero me encantaría, ¿verdad? Ahora, es como te enseñan en el colegio también. Bueno, en el colegio te enseñan a leer, escribir. Y no es esa conversación fluida que tenés en la casa si es que alguien habla. Claro, yo quiero enseñar guaraní y periodismo un día nomás. Álvaro, me cuentan que ya está el jugador de Cerro, refuerzo, y en las próximas horas van a dar el nombre. Sí. A publicitar. Del plano local. Correcto. Sí, ¿estamos bien por ahí? Estamos por ahí. Bueno. Hasta el Instituto de Ateneo Lengua y Cultura Guaraní, que justamente tiene a David Galeano como director, sí, que es un capo, un se maestro. pronunció y dijo que se ofrece a enseñarle guaraní al atleta. Entonces, a lo que voy es, si el propio instituto que defiende, por supuesto, el idioma guaraní, no se indignó por esa situación, ¿quiénes somos nosotros y quiénes son los demás ciudadanos del Paraguay? Yo también me noto. Eso ahora nomás. Pero acá el enfoque es que se nubló en ese momento donde estaba cansada, acabó de correr, le hicieron una nota y le pidió algo que no le salió. Y cuando le insistió, se nubló. Totalmente. Se sintió acosada, nada más. ¿Cómo no vas a decir batecopio, echa paroja y jugo, cualquier palabra en guaraní? Una o dos palabras que... Entonces se enfoca hacia algo discriminativo y rebajar lo que fue un logro. Eso mismo. El haber estado ahí nomás, ni siquiera mirando sus números. Una vergüenza. No, una vergüenza. Bueno, nos vamos, señores. Que la pasen bien, muchachos. ¿Sí? Nos vamos, volvemos mañana con el programa y con el partido a las 6 de la tarde. Chao, Nico. Chao, Jota. Chao, Fede. Chao, que la pasen bien. Buenas tardes. Sudando la camiseta. Unión Fútbol Club.
Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros desde $35 para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos. ¿Sabías que cada vez que usas tu tarjeta de crédito Itaú acumulas puntos? Conoce dónde canjearlos ingresando a www.itau.com.py. Un cliente Itaú tiene. ¿No sos cliente? Vení. Para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia. En Localiza, podés llevarte tu vehículo por $35. Eso no es todo. También podés usarlo todo lo que quieras. ¿Escuchaste bien? $35 y sin límites de kilómetros. Localiza. Vamos juntos. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por Internet. Fibra óptica de Rieder Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0219 o en www.rieder.net.py. También en Facebook e Instagram. Rieder Internet, más rápido, más libre y sin interrupción. Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí, la sub de Geely, con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sports. Geely representa y distribuye Automotor. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Príncipe Quitadol. Sobredosis de TV, no creo poder resistir. La Unión R800, amplitud modulada. Si un pelotazo te ligaste, un Dolanet podés tomarte. Si algo duele después del gym, un Dolanet podés tomarte. Y cuando sientas que algo duele, no te quedes sin salir. Dolanet en el rescate, Dolanet te hace seguir. Dolanet te acompaña cuando más lo necesitas. Potente, rápido y eficaz contra el dolor. Dolanet, tan bueno para la cabeza como para todo el cuerpo. Calidad Gramón. Mitaja mitanusuñe mojaraibai, jaepetei tormento, y catuba oso, deben engarecona mujesecuera ave, ani de heyare. Ella ponder en viapo, entero beba y me responsable. De cuáramo mitad tera mitanusure, geoñen bojarai, bra en 911, tera 147 fono ayuda, pe. Nemo Marandú, Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, Plan Internacional, UNICEF, Children Believe, Aldeas Infantiles, SOS Paraguay, JABI, Entidad Binacional Yacyretá. Gobierno Nacional Paraguay de la Gente. Conducir alcanza una nueva dimensión con el New SUV Peugeot 2008. Disfruta de su tecnología iCockpit 3D, un motor turbo y del atrevido diseño de la nueva generación de New Peugeot 2008. Para más información, seguinos en redes sociales como Peugeot Paraguay o comunicate al 021-379-9000. Una bomba en Medio Oriente estalló este fin de semana. Agrícola la bolsa de valores registra un nuevos casos de coronavirus. La tecnología 5G comenzaría. El petróleo se mantiene en alza. Una fábrica metalúrgica se instala. En un mundo que cambia como nunca, renovamos la mirada para seguir dando valor con inteligencia. Una nueva plataforma con el perfil económico de siempre, adaptada al dinamismo actual y curada con el rigor periodístico que nos representa. Ingresá a www.5dias.com.py y descubrila. 5 días. Pasión por los negocios. Si estás en el grupo de riesgo, embarazadas y puérperas, niños de 6 meses a 3 años, adultos de 60 años o más y enfermos crónicos, el momento de vacunarte y combatir la influenza es ahora. Para saber cuál es el centro habilitado más cercano, ingresa a pai.mspbs.govcorta.py. Si estás en el grupo de riesgo, vacunate. Solo así ganaremos la batalla contra la influenza.
En la Unión 800 AM estamos de aniversario. Cumplimos 8 años con las noticias, el fútbol y la música paraguaya. Saludos, gente. Les deseo muchos éxitos por el aniversario. Les escucho todos los días, son mi compañía desde el barrio Ricardo Ugal. Va mi saludo afectuoso para la Unión, que sigan adelante. Muchas felicidades, muchos éxitos, a seguir adelante y a seguir remando en nuestro querido Paraguay. Desearle a esta prestigiosa emisora que cumpla muchos años más y que siga por esta senda de lo que es informarle a la ciudadanía y al pueblo paraguayo en el ámbito deportivo, social, económica y políticamente de la mejor manera posible. La Unión 800 AM, somos noticia. Radio La Unión, R800 AM. Dale clic a la noticia en La Unión R800 AM. grados en Asunción. El viceministro de Salud, doctor Hernán Martínez, confirmó el día de hoy que embarazadas ya podrán recibir las vacunas del laboratorio norteamericano Moderna, cuya llegada de las primeras 100.000 dosis se dará en los próximos días. Aseguró que estos inmunizantes tienen aprobación y de diversos organismos internacionales para aplicar a mujeres gestantes. Y el Instituto Gamaleya verificó la calidad de 3 lotes del componente 1 y un lote del componente 2 producidos por el laboratorio argentino Richmond y habilitó la fabricación en escala. La próxima semana llegarían a Argentina los activos para la elaboración de las primeras dosis en el país vecino. Más noticias en www.launion.com.py. R800, Radio La Unión AM, desde Asunción, capital del Paraguay, para el mundo.